Hola, Buenas. ¿cómo estáis? Hoy tenemos programa doble, o sea, porque somos dos, no porque sea el doble de espacio y de tiempo el programa, ¿eh? Tenemos hoy especial LATAM, especial juegos latinoamericanos. Hola Lola. Hola, Lola Salli. Y que además, bastante interesante. Muchos igual los conocéis, pero otros tantos no. Hemos hecho una pequeña lista de los últimos 2 o 3 años. Y alguno del año que viene, es decir, del 2021-2022 al 2025, los juegos que más nos han gustado, más interesantes, unos 60-70 títulos. Y aquí os lo vamos a desvelar entre Eva y yo, ¿eh? Sí, hemos hecho una búsqueda de unos 200 juegos. Sí. Entre ellos habían muchos que estaban en Switch y hemos optado por hacer los que más nos gustaban porque personalmente nos gustaban o porque habían tenido algún premio o porque los habíamos comentado o jugado, y algunas sorpresas que nos hemos llevado también cuando hemos hecho la lista de juegos que no sabíamos que eran de nuestros vecinos latinoamericanos, que nos han dado pues muchos buenos juegos que algunos habréis visto editado hasta en publishers españoles. Así que no os vamos a hacer más spoiler y vamos a revelar las listas después de saludar a esta gente guapa que lleva aquí unos minuticos esperando. Venga, vamos allá. Tenemos aquí a Navetche haciendo pole. Y yo voy a hacer promos desde el otro ordenador. Y tenemos también a Poropo, 2 grandes y 2 guapos ahí haciendo pole. Y tercero Loki Mara, la guapa Loki. Y creo que estaba en directo. Sí, estaba en directo. Y yo he estado fuera y no me he podido conectar. Yo estaba liadísimo preparando el especial, la verdad. Hoy han sido más de 4 horas de preparación. Porque el hecho es que no solamente queríamos mostrar los juegos, sino el año de publicación, el estudio y la nacionalidad, el país de procedencia del juego, ¿no? De ahí el interés de LATAM, no solamente que sean latinoamericanos, sino si es México, Brasil, Argentina, etc, etc. Vamos, que hemos hecho un máster. Sí, la verdad. Hemos hecho un máster. Tony lo ha hecho más. Yo no me he enterado de los detalles, solo le he ayudado a completar un poco las listas. Y nada, yo mientras que Tony os hable de lo que ha aprendido, porque él se lo ha aprendido y tiene buena memoria, pues yo os iré completando con lo que pueda aquí con el otro ordenador, leyendo Steam y opiniones de la gente, que se me da muy bien. Luego tenemos aquí también a Sesma Segart. Hola, guapetón. Venga, Naranjita, aquí la guapa de Loki. También conjuntamente con Naranjita, a tope de bien. Alguno de terror hay de survival latinoamericano, ¿eh? Terrorcito bueno también hay por ahí. Hermanos de Midgar también por aquí, otros guapos. Lola Salli, hola. Juan Buen también lo tenemos aquí. Sí, 4 horas. Bueno, yo me lo paso bien, a ver. Yo estaba nervioso porque terminar a tiempo para tener una lista bastante guapa y bien preparada. Más que el tiempo que uno le dedica, el terminarlo a tiempo. Pero no, a mí, son horas, no son de curro. Para mí me gusta hacerlo. O sea, si tuvieran que pagarme por ello, igual no me gustaría tanto. Cuando se convierte en un trabajo, lo que te gusta ya no está tan guay, ¿eh? Tenemos también aquí al bueno de Unraver. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, aquí ya veis a Eva dando aquí soporte y visibilidad a gente guapísima como Loki, Naranjita, Unraver, Hermanos de Midgar, gente guapísima. Y por ahora ya está. Bueno, pues vamos a preparar esto. Vamos a compartir aquí. Nos decís si la música está, o quizá lo paramos. Hoy vamos a parar la música. Y vamos a poner los trailers. Hoy vamos a parar música y vamos a dejar que nos desmonetice YouTube los vídeos. No, igual tenemos suerte. Igual tenemos suerte. Hoy queremos dar visibilidad a los juegos que creo que se lo merecen. Bueno, vamos a empezar. Hola Rune, guapetón. Vamos a empezar por uno que igual ya lo conocéis. Ya, tú échate para aquí, cariño. Sí. Yo me voy a dislocar, pero tú puedes quedarte tal cual. O sea, que uno de los dos salga sano y salvo. Bueno, aquí tenéis al Thunder Ray. Thunder Ray, juego que ha distribuido PlayAsia, Asiasoft. Y el juego es argentino. Yo tengo aquí toda la lista, toda la chuleta. El juego es argentino, es de 2023. Del estudio Purple Tree. Y como podéis ver, es un juego bastante guapo, de boxeo. Recordando los clásicos de Super Nintendo.
Y la verdad es que a muchísima gente nos gustó. Si lo queréis en físico, tenéis que acudir a Playasias y a Soft, que es donde lo han editado en físico. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Lo voy a poner en bucle y Sí. así tú puedes Sí. hablar y cuando le das al siguiente Vale, perfecto. y así irá en bucle mientras Sí, que hablas. exactamente, hermanos de Midgard, Punch Out, y bastante guapo. Además tiene DLCs, expansiones que se van actualizando y está bastante guapo. Yo este tengo Thunder Ray. un dato que dar, que es en PS5 solo salió a partir de 2024. Y el precio que tenéis ahora en digital es de 5,24 en los días de PlayStation, que ahora hay una oferta especial de PlayStation Plus. Si no, encontraréis el juego a 14,99 en versión de consola. Y en versión de Steam lo tenéis un poquito más económico y no tenéis demo. Entonces hay que comprar para saber qué tal o ver un gameplay. Venga, vamos para el siguiente. Ah, por cierto, una cosa importante. ¿Qué? Solo dura 1 hora y media, 2 horas y media. Es un juego muy cortito. Es cortito, pero tiene bastante rejugabilidad. El tema es bastante arcade. Que lo sepáis. Bueno, vamos al siguiente. Y este creo que es uno de los que le encantó al bueno de Jack. Es un Metroidvania y que muchos esperamos que llegue físico. Y es el 9 Years of Shadows. Y os recordará porque el personaje recuerda mucho a Caballeros del Zodiaco Andrómeda. Pero bueno, se le perdona esa copia porque el juego muy guapo es Pixel. El estudio es mexicano, es de México, es Albert Studios. Albert Studios. Y parece que ha salido bueno, lo tenéis en diferentes plataformas, también en Switch en digital. Como podéis saber aquí, es muy Caballeros del Zodiaco. Ahora veis un poquito el juego. El juego pinta muy bien. Y a ver si algún publisher que nos oiga por ahí escucha y habla con el estudio mexicano y no lo sacan en físico, ¿no? ¿Tú qué opinas, Eva? Que es un juego que... es un juego que lo tenéis, como ha dicho Tony, en Switch a un precio de 20 euritos. O sea, es un juego que ya salió bastante potente en precio. Lo bueno de este juego es que la gente lo pone con mayormente positivas. La gente lo pone muy bien. Tiene muchas reviews en Steam. Y su jugabilidad es entre 6 y 9 horas. Sí, este va bastante bien. Me acuerdo que Jack nos comentó que se lo hizo entero, que le encantó y se lo jugó y le moló un montón. Es de un solo jugador y... Este 9 Years of Shadows. Sí. Y por ahora todos los juegos que estamos nombrando están en español. Sí. De Albert Studios. Bueno, este sí que lo conoce Eva. Yo no voy a hablar de él. Este sí que lo conoce Eva. Este sí que lo conoces. Además, creo que te lo enviaron la gente de Meridian, ¿no? Sí, a ver, ¿cuántos estaban conmigo en directo? Pues es A Tiny Stick a Tale, este juego donde conviertes las cosas de tu alrededor en pegatinas que te tienen que servir como objetos movibles para que puedas seguir con las aventuras. Pero el mapa lo vas descubriendo a medida que vas jugando. Entonces es un mapa muy grande y tienes que irte acordando, irte para adelante y para atrás y te van pidiendo misiones y desbloqueables para poder ir avanzando. Y nada, muy, muy original. Es un juego que dura unas 3 horitas, que Meridian hizo una edición física muy chula con unas pegatinas, un pequeño librito de arte interior y demás, y que los buenos de Meridian me dieron un regalo físico y ha sido el primer juego en edición física que nos han patrocinado o nos han dado sponsorizado por nuestro pequeño hobby que estamos haciendo aquí con vosotros. Además, exclusivo en Switch en físico. Sí, es exclusivo en Switch en físico y es del equipo de Ogre Pixel, que ha sido, mira, aquí tenéis la edición, que ha sido los mismos creadores del anterior Lonesome Village y de uno nuevo que tenéis en el canal que hace 4 días publiqué el review, que se llama Hidden in My Paradise. Sí, hay otro más que saldrá de ellos aquí. Ah, vale, el Hidden in My Paradise. No, este no. El Hidden in My Paradise es un juego de ellos que ha salido solo digital porque otros han salido en físico, y el Hidden in My Paradise se parece mucho al Hidden Through Time, que he jugado con vosotros, que era aquel de en pantalla tener que buscar objetos y ir abriendo las casas para encontrar los objetos. Pero el Hidden in My Paradise aparte tiene una parte de fotografía muy chula. Es decir, que siempre hacen juegos muy casuales, muy sencillos, pero muy consumibles, de unas 3 horas. Es del año pasado, 2023. Sí, y el estudio Ogre Pixel es mexicano. Es mexicano. Sí, y siempre hacen colaboraciones con Meridian para distribución España. Hola Dalbert y Miguel Rojo, aquí los tenemos a gente guapísima. Bueno, vamos al siguiente. Y este es un juego que hablamos el domingo en novedades. Astrea. Me he quedado también embobado ahora mismo cuando he averiguado que es un juego, en este caso,
brasileño. Porque no teníamos ni idea. Este juego va a salir físico. Lo vimos que esta semana pasada se abrió el pre-order en Asia, completamente en inglés. No sé si incluirán el idioma castellano, el inglés seguro, para PlayStation 5. A Sí, pesar de que sí. también está en digital en Switch. Viene en castellano. Viene en castellano, ¿no? Pero no sabemos si la edición física lo llevará. La llevan la online. Pero es la store asiática. No, Debería no llevar, lo sé. pero no Es sabemos. un juego entre 11 y 52 horas de largo, ¿eh? Es que es un RPG. Es Sí. un RPG muy guapo. Tiene muy buena pinta. Tiene un precio de salida de 25 euros y es de Akupara Games, que Akupara siempre hace juegos Sí. que me encanta. Y el estudio es Little Leo Games, un estudio brasileño. Vais a ver que Brasil, a nivel de videojuegos, ha crecido muchísimo. Increíble. Es brutal la cantidad de estudios. Porque vamos a nombrar unos cuantos juegos de estudios brasileños, pero la producción brasileña de videojuegos es enorme. Y yo os Muy digo, grande. y yo os digo una cosa, por cierto, estáis escuchando los vídeos muy flojos, ¿no? De tráiler. No nos han dicho nada del tema audio. ¿Lo estáis escuchando bien? Yo creo que no escuchaban nada de los trailers. Bueno, ahora igual escuchan mejor. ¿Escuchan el tráiler ahora? Espera, que nos digan. Yo supongo que sí, ya estarán escuchando, ¿no? ¿No escuchan? ¿Nos escucháis a nosotros? Se oye bajito. ¿Qué tal ahora? Bajito. A vosotros nos escucha bien, Dalbert. Sí, Naveche. Vale, ok. Naveche, la verdad es que vais a ver muchos juegos brasileños aquí, ¿eh? Bueno, lo que yo quería decir es que dentro del mundo de los youtubers, precisamente, y del tema de videojuegos, hay muchísima gente, y sobre todo del tema audiovisual, que se está fijando muchísimo en el mercado y en cómo está creciendo YouTube y todo el mundo de media Sí. en Brasil, porque están pegándolo súper fuerte. Sí. O sea, a nivel de marketing, a nivel de audiovisual, hay como una revolución y una movida que incluso mucha gente de inglesa comentaba que siguen a youtubers y influencers y demás porque está como muy vibrante, ¿sabes? La cultura. Ha Ahora. crecido mucho Brasil, sí. Martín Mileto, sí, lo vais a ver aquí. Además lo jugamos en el canal. El que tú nombras lo vas a ver aquí. Antes de que pasemos al siguiente, este juego tenéis la demo disponible en Steam si queréis Sí. jugarlo y probarlo, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente. El siguiente, que es este de ahora. Hola Macarra, guapetón. Ahora te hace una pequeña promo al bueno de Macarra. Bueno, esto que estáis viendo aquí, este es el Another Crusade, que además este salió físico en pre-order por Limited Run Games. Es una especie de RPG vista isométrica, lo más clásico. Incluso Limited Run hizo una edición coleccionista con cajita de Super Nintendo que nos llegó hace poquito, al más puro estilo clásico. Y este juego además es mexicano, del 2023, del estudio Dragon Bane Studio, ¿Cuál es? Another Crusade. Another Crusade. Este nos llegó, ¿te acuerdas en aquel unboxing masivo que hicimos? Este nos llegó, este Another Crusade. Espera, Como podéis ver, un juego muy, muy chulo, recordando los clásicos, y que en este caso fue distribuido por Limited Run Games en físico. Ah, que sale de Premium Edition, Sí. ¿no? No, Limited Run. Ah, Limited Run. Limited Run. Espera, no pases. Sí, es bonito, sí, en manos de Megar. Es bastante guapo. Es Y muy juego, clásico. Es un juego que tenéis la demo disponible en Steam, que no tiene español, este. Sí, es curioso. Usted es mexicano sin español. Bueno, ya. Ah, no tiene español en Steam, pero sí que lo tiene en consola. Anda. No está bien, ¿no? Sí. Y que lo tenéis pues para todas las plataformas de consolas a un precio de unos 20 euritos. Bueno, este sí que lo habéis visto aquí en el canal. Arco. El arco. Que lo jugamos aquí, ese táctico RPG que jugamos en el canal, que estuvo muy chulo. Sí es verdad que había alguna cosita que nos costaba ver difuminar en el escenario porque era muy chiquitito, A la gente le ha encantado. pero luego La ha crítica. funcionado muy bien. Ha funcionado el juego muy bien, estaba muy guapo. El tema táctico estaba muy chulo. La estrategia, o sea, la mecánica es como muy original. La mecánica en las batallas, como tenías que... Bueno, ya lo he visto en otros juegos, Para mí me parecía muy fresco. pero lo aplican muy bien.
bien, lo aplican muy bien. Y luego el tema de la historia. Y este juego es de un estudio mexicano. No, Arco Team. Porque está compuesto por... Sí, Franek es el arte. Es por 4 o 5 cierto. desarrolladores individuales, es decir, se cierto. juntaron Me acuerdo. y lo han nombrado músico, Arco Team. Sí, Arco Team, porque no tienen nombre como estudio. Así se denomina Arco Team, y el juego es mexicano, es de este año, 2024. Sí, y tiene de 10 a 11 horas. Nosotros tenemos el gameplay en el canal. Lo trajimos con vosotros, lo jugó Tony. Y como dice Tony, está a 15 euros en Steam y también en Switch. Y tenéis la demo disponible en Steam si queréis darle una oportunidad y ver qué tal os parece. Y este estaría guapo en físico, ¿eh? La verdad es que está muy chulo. Este estaría guapo en físico. Ahora, como no lo juguéis en una pantalla grande... Sí, en una pantalla pequeña te mueres. Si lo pones en el dock de la Switch es un poco complicado porque entre los diálogos y el pixel... Y luego buscar algunas cosas que no las veías en la pantalla. Y, ostras, y resulta que había ahí algo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, el Helador, este sí que conocías algo, ¿no? El Helador. Sí, es como el del monolito, ¿no es este? El del guerrero monolito. Sí, bueno, es un juego así... vista isométrica. Sí, es un juego de aventura toque, acción, y rol, combate. Y rol, sí, de Kuwait Interactive, ¿no? Sí. Cadabra. No, de Cadabra. No, el publisher, Kuwait Interactive. Publisher, sí. Pues este lo tenéis en todas las plataformas físico y es un juego RPG. No es físico, no. Digital. Ay, perdón, digital. Y es un juego, como veis, RPG muy cookie, donde tú eres el monolito pero al final es un juego de rol. Bueno, sí, tiene bastante acción por eso, ¿eh? Sí, tiene bastante acción. Rol y acción. Y el caso es que ves aquí, este es un juego de un estudio brasileño. El estudio es Cadabra. No, yo te he dicho que lo conocía porque había tenido la opción de probarlo y no lo cogí precisamente porque lo veía con mucha acción. Me parece un World of Warcraft versión cookie. Ahora mismo, desde arriba. Sí, pero tiene modo para un jugador. Que sí, pero que no. Para dentro de la lista de 40 juegos que tengo en cola, pues jugarme un juego de esas características no es mi vibra. Pero me parece un buen juego y es un juego que os va a durar unas 10 horas. Espera, unas 10 horitas y que tenéis también en español. Este sí que lo tenéis en español y la demo disponible para poder jugarlo. ¿Veis más a poco que si no me da tiempo? Que no perdemos el tren. Es que no hay que coger un avión, cariño. Yo tengo mis tempos. Pues cariño, somos dos. Esto es como un telediario. Hay que hacer cuota de pantalla. Nos han dado este espacio. Nembe. Bueno, ¿os acordáis del recopilatorio que ha llegado en físico, el Pixel Pulps? ¡Hey, Sergio Ader! ¿Qué tal? Buena, ¿merece la pena una Switch OLED a día de hoy? Primera intervención. Primeramente, bienvenido Cookie, perdona, es que acabo de ver un chico aquí No, ya, sigue. Discúlpame, es que Tony quería hablar de esto, pero acabo de ver aquí a una persona que ha llegado a nuestro canal a informarse sobre qué hacer hoy en día con el dilema que hay en la Switch 2 y la OLED. La Switch 2 te va a llegar el año que viene, mayo o junio, más o menos. No la esperes antes el anuncio, antes de febrero o marzo, el anuncio, y la consola os va a llegar mayo, junio, ahí andará. Y eres capaz de esperarte 7 meses, 8 meses, 9 meses a tener la consola en las manos, pues quizá puedes esperarte. Si quieres jugar ya, ahí está el tema. Pero la Switch OLED ahora mismo está muy bien y tiene un catalogazo gigantesco. No sé lo que puede tener ahora. ¿Qué tendremos? 3.500, 4.000 juegos en físico, más lo digital. Así que sí que merece la pena, te diría yo. Así que si crees que... ¿Cuánto puede tardar el anuncio? Pregunta, unos 9 meses. El anuncio de la consola... si lo acabo de decir. Sí, pero lo estoy preguntando. Febrero o marzo. Este año ya no la esperes, no van a masacar las navidades. Y según Nintendo van a anunciar este año fiscal, y el año fiscal acaba 31 de marzo. Así que febrero o marzo, a posteriori de las navidades, enero, ya sea febrero, ya sea marzo, vas a tener el anuncio de la consola. Y después del anuncio tienen que hacer la propaganda, marketing, los 2-3 meses no te los quita nadie, de preparación a que
dar tiempo a que la gente conozca la consola. Mayo, posiblemente sea mayo-junio, será la salida más o menos de la consola. Pues nada. Así que bueno, eso es lo que os podemos decir. Lo demás es especular, pero más o menos ahí andará la cosa, ¿eh? Sí. Sego, nosotros sobre magia no hablamos en el canal y eso ya es una decisión muy propia. También tienes muchas Lite, Switch Lite ahora mismo. Y yo en AliExpress no compraría absolutamente nada. No. Yo... Nuestra recomendación es que de AliExpress no compres consolas. Puede salirte bien y te puede salir mal. Entre la duda, como dicen el dicho ese la más, habría que irse a la opción más segura, ¿eh? Bueno, vamos a este que sí, que he hecho un interruptus a Tony, perdón, el Bands and Nights. El Pixel Pulps es una serie de juegos, como podéis ver, pixel, estilo más retro, aventuras gráficas de terror. Ya nos llegó por parte de Meridian tres aventuras gráficas en un recopilatorio hace poquito. Y ahora hay una nueva, y esa nueva es de un estudio latinoamericano. En este caso es LCB de Argentina. Sí. Y nos sacan un juego nuevo, que es este. Que además nos ha llegado hace un añito. Y a ver si Chorus Worldwide. Sí, y a ver si nos los editan también en físico, ¿eh? Por los chicos de Chorus. Son hacer juegos muy guapos. Es un juego que dura entre 2 y 2 horas y media. Además lo tenéis también en Steam, la demo disponible para poder jugarla. Y aunque estuviera en Xbox y en Steam desde 2023, se ha portado a PS4, PS5 y Switch este enero de 2024. Y lo tenéis en español. O sea, para toda la gente que quería, creo que fue Ali Shiny, que no le gustaban estos juegos así de aventura gráfica y visuales porque le hacían duros y tenía inglés. En este caso, el Pixel Pulp anterior tenía español, ¿verdad? Sí. No tiene español el Pixel Pulp. Ah, pues este sí. Dice que lo tienes en físico, Victal. No sé si es este el que lleva o no lleva. Vamos a ir a los Pixel Pulp si nos aseguramos. Oye, ¿cuánta gente nueva en el canal? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por seguirnos hoy. El cual, el Pixel Pulp, que es el que ha salido físico, sí, lleva el Bands and Nights, sí que lo lleva, sí. Yo creía que no, sí, lleva el último, lleva los tres. Llevan el Mozen, el Mozen, que era el de la 1996, el Barney Lake, que era el de los vampiros, me parece, y el Bands and Nights, es verdad. Pues sí, este es el que nos sacó el Meridian en el último recopilatorio hace 3 meses, ¿no? 4 meses. Y a toda la gente nueva, nada, bienvenidos y ya nos contáis cómo nos habéis encontrado. ¿Habéis visto el título de especial Latam Indies que os ha llamado la atención? Porque me encanta que venga gente nueva, pero somos un canal súper pequeñito. Hola, Grichanchelo. Bueno, vamos al siguiente. Este os puede sonar porque el Tormented Souls, que fue del estudio... lo tenía yo por aquí. Dual Effect, pero trabajó con con otro estudio. ¿El 1 o el 2? No busques el que no tiene nada que ver. Es el estudio Astral Digital. ¿Pero este cómo se llama? Este se llama Astral Rot, vale. Que está en desarrollo, que es de un estudio chileno que va a salir en 2025. Es un survival horror al más puro estilo Dead Space. Tiene muy buena pinta y creo que va a tener mucha calidad, porque además ya os digo, es del estudio coproductor del Tormented Souls, que ya conocéis, que salió en Switch y salió en PlayStation 4. Y el estudio es el estudio Astral Digital. Sí, este juego además ya viene por defecto, va a venir en castellano hispanoamericano o latinoamericano, hispanoamericano, vaya. Y español de España, más inglés. Es un juego que, aunque no requiere de muchos textos, más bien de suspiros y correr, pues... La fecha aún está pendiente. En 2025, en principio es 2025, claro, pero el 2025 te lo puedes sacar a principios de año como a final retrasarse. Decir que hemos descubierto que The Juego tiene una página de unos compañeros, porque sabéis que es sin ánimo de lucro y no tienen apoyo los chicos de The Juego España, ¿no? Pues tienen unos compis en Latinoamérica que hacen lo mismo de la base de datos porque se la han heredado de la gente de España, pero la llevan unas personas de Latinoamérica. Y hemos intentado guiarnos un poco, pero la verdad, como nos pasó aquí con la de aquí, hemos encontrado más juegos de los que aparecían en esa lista. Así que después de este directo,
Les enviaré un correíto y les diré si les ayuda en algo que lo pongan, porque a veces la gente tampoco sabe ni que existen estas bases de datos y los propios estudios no saben que deben apuntarse. Por ejemplo, este no estaba. Este Crafty Survivors. Este es de un estudio mexicano. Bueno, en principio el estudio es un estudio mexicano afincado en Canadá. ¿Cómo lo coméis? Es una pareja, un matrimonio. O sea, dos desarrolladores que han trabajado en este juego que tiene muy buena pinta. Es un twin stick shooter. No es el último juego que vais a ver de ellos. Tiene una pinta estupenda. Juego con acceso anticipado de 2023. Sí, 2023. Que luego veréis otro que están desarrollando que es muy guapo, un Metroidvania, que luego os enseñaremos. Y el juego está muy chulo, la verdad. Y no tiene español este. Y el estudio sí, porque ya... Final Bear Games. Sí, Flannel Bear Games, sí. Muy guapo. La verdad, muy chulo. Y el pixel me recuerda mucho al Stardew Valley y compañía, ¿no? ¿Tiene recuerda a ti? O John Permit. Exactamente, muy bonito el pixel. Está guapo porque además de ser un twin stick shooter, tienes gestión, tienes farming, o sea, es una mezcla muy diferente. Y hasta cocina. Está guapo el tema. Sí, el hecho que tiene muchos menús y muchas descripciones de los poderes, y si no te enteras en castellano lo llevas chungo. Lo tienes chunguillo, sí. Porque no sabes muy bien cómo gestionarlo. Pero es de esos juegos que te sorprende conocer que son latinoamericanos y además que existen, porque muchos no tenemos ni idea que hay calidad más Pero allá es que nos pasa eso con nuestros propios estudios españoles, y ahora hay más de 100 juegos casi no, estos últimos 2 años han sacado más de 100 juegos de estudios españoles. Es que no les seguimos la pista, porque algunos hacen promoción en el extranjero y hasta que un publisher de aquí no vas a una indie dev y a un evento, no estás al día del... Hola, Retrofran Fan. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que tienes toda razón. La verdad es que... O sea, que si no haces estos especiales... Yo le decía a Tony de hacer un especial por país, porque, por ejemplo, de estudios franceses, o de estudios polacos, o de estudios alemanes... Te has ido a 2 países muy prolíficos. Pues, no, pero a esto estoy diciendo, que encima tienen sus propios eventos de videojuegos. Sí. En Polonia hay 3 anuales de estudio, hay de eventos. Que igual, haciendo eso, porque yo sigo a muchas Twitchers y gamers o gente de videojuegos de otros países, sobre todo del este, ostras, hacen cosas que a nivel artístico, musical, tal, mola mucho, porque intentan poner un poco como su toque, igual que nosotros aquí con el cine español, que creamos marca España. Mola mucho eso, a mí me mola, pero claro, para que lo hagas tú. Este lo vimos el otro día en el especial de Indies. Este que veis aquí en pantalla, ¿te acuerdas de este? El Dan Jungle. No. Este es muy chulo. Este es un plataforma, si lo vimos en el especial de Indies de octubre. ¿Lo viste en mi directo? No, estaba haciendo vídeos. ¿Qué eres? Un juego muy chulo, un plataforma muy guapo, que además es argentino y es de un solo desarrollador, de Bruno Bonardi. Es el estudio, en este caso también desarrollador. Tiene un pintón, pixel muy chulo, de este año 2023, que está funcionando bien en Steam. Este, Dan Jungle. Es un juego que también tenéis en demo disponible, juego de acceso anticipado que ha salido, como dice Tony, ahora a finales de octubre, por eso en su especial estaba. Con español de España, aunque no requiere de mucha lectura. Está verificado para Steam, que eso siempre mola, porque este es un juego que para Steam la gente se lo puede disfrutar y mucho. Está gustando mucho, Runa, este juego. Está gustando mucho el Dan Jungle. Sí, que yo te busqué para pedirla aquí. ¿Y este te suena? ¿El Don Salmón? No. Pues el Don Salmón es mexicano y del estudio Amano, que tiene otros juegos que igual conocerás. Y este me ha gustado mucho también. Es muy clásico, muy arcade clásico de plataformas. Con combo, la verdad es que es muy guapo, me ha gustado muchísimo. Don Salmón. No es un salmón, es un pajarete, pero lo llaman Don Salmón. Es muy guapo este juego. Es de un estudio mexicano, como he dicho, de este año 2024. Y es del estudio Amano, de México. Este es el estudio, Amano. Bueno, y este supongo que muchos conoceréis. De hecho, hay un publisher español, Tesura Games,
que ha ayudado en el Kickstarter, que también editará el año que viene en físico este juego, de un estudio mexicano. El estudio mexicano es Albert Studios, y es el Mariachi Legends, y es brutal. Me encanta todo lo de este juego, todo lo que se ha ido mostrando en los últimos 2 años. Metroidvania, pixel a botones, muy guapo. Es que yo estaba con una cosa que me llega una notificación de Vinted de hace 1000 años, Sí. conforme me han devuelto un paquete. Sí. Pero es el paquete de hace 1000 años y me ha asustado, pero nada. Nada. Falsa alarma. Pero básicamente tengo que añadir algo del anterior, que el Don Salmón es muy cookie, pero es muy fastidioso. Dice sí, porque dice Rune que tiene pinta de celeste. Totalmente, pero además que aunque te ayude el agua para subir, es un plataformas de precisión, que no os engañe. Dice Maite, hola guapa. Dice que Sanchelo que este lo quiere. Ah, Que lo qué anunciaron, que me parece brutal. Sí, de hecho lo tiene atado Tesura. Pero claro, está en desarrollo todavía y hasta que no acaben. De hecho creo que Tesura apoyará, no sé, el Kickstarter, y aquí hará ellos la edición. Me parece increíble. Me recuerda al Blasphemous, pero claro, el Blasphemous es lore andaluz, lore español, y aquí es el lore mexicano puro y duro, ¿no? A su rollo, ¿no? Me parece genial. Me parece genial. Tiene muy buena pinta. ¿Qué te ha parecido lo de mi proposición de especial por nacionalidad? Que no coge pelota. No lo sé. Paul, ¿cómo haces tú? Que me pones entredicho delante de la gente. Puede estar- Paul, que lo que diga el público. Puede estar bien y puede ser una auténtica brutalidad de trabajo, ¿eh? Si lo haces tú no tengo problema. Yo te ayudo como hoy a darte la información y luego la lista las Y lecciones. mira, aquí Maite dice, ¿qué pasa con tequila? Nada, el tequila es un problema sobre todo para la salud. Si tomas demasiado... A mí lo que más me gusta son los margaritas. Bueno, nada, Maite, que ha Me encantan los ha margaritas. entrado en concurso de acreedores. Tequila Wars ha entrado en concurso de acreedores. Bueno, eso puede ser malo y bueno. Eso significa que el estudio no está bien, pero no significa que esté muriendo. No. Concurso de acreedores es cuando ponen a la venta La deuda. la deuda. Es decir, que pueden salir promotores o se venden partes de la empresa y subsistir. Hay muchas empresas que han entrado en concurso de acreedores Muchas. y siguen adelante. Y siguen adelante. Una cosa es la bancarrota, la quiebra, hacer un ERE y a tomar por culo, hablando en plata. Eso ya es lo último. Eso ya es lo último, y en este caso han entrado en concurso de acreedores. Habrá que ver a ver cómo les va. Esperemos que les vaya bien y sobrevivan, porque es un estudio enorme y de muchísima calidad. Todos los juegos que tiene me parecen brutales. Bueno, vamos al siguiente. Este lo jugamos en el canal, cariño. ¿Te acuerdas? Sí. El K-Locker. Y estaba muy chulo. De Moana. Monana. De Monana. Y también creo que lo ha jugado nuestro compi Mac. Este también lo jugó Mac. Bueno, este es un Cyberpunk, es un táctico RPG muy chulo, Muy chulo. muy guapo, la Las verdad. mecánicas, tácticas musicales. Y ojo que seguramente lo veremos físico por parte de Serenity Forge, que es el publisher americano, que suele promocionar, todo lo que promociona suele editarlo en físico. Es guapísimo. Muy chulo, me gustó mucho, además lo jugamos aquí en el canal. Sí. Tenía una fase difícil, ¿eh? Sí. Tenía una fase del tema de los combates, cuidado. Este lo tenéis la demo disponible para quien se quedó con las ganas después de ver a Tony. Es un juego que lo podéis comprar por unos 17 euros. Ahora tiene un poco de rebajilla. Y además Kuizeni que se pinta muy bien. Tiene incluso, como he visto, fases a más puro estilo musical, rítmico. Sí, ¿cómo se llama aquel que hace español que es como sendero? Señor, ¿cómo se lee? Necromancer. Ah, Necromancer. No recuerdo. Pero no es español. Bueno, me lo he inventado. Pero bueno, vale pulpo como Me animal lo de compré compañía. en el FNAC y pensaba que era español. Vale pulpo como Es que, animal de oye, compañía. pero el Necromancer no es lo que... El Necromancer no es el que compramos en la indie de Eh, Sword of the Necromancer. sí, pero ese no sé qué tú dices, el táctico. El Crypt El Crypt de Necromancer, no tiene nada que ver con el Sword of the Necromancer. Exactamente. Ah, por eso yo me he confundido. que está... Me he confundido, pero sabéis cuál os digo, ¿no? sí. El de Necromancer que saltas, que te pinta divertido, muy difícil. Está la versión de Zelda,
Esa es la versión de que Zelda. son rítmicos, tácticos, RPG. Exactamente. Pero tú dices el otro español, no es el No, mismo. porque me he liado luego pensando en el Necromancer de la Indie D, pero luego me he dado No, cuenta que no era ese. ese es que un era RPG. Un Dungeon Crawler. Bueno, es un RPG. Dungeon Crawler, que no. yo ahora soy una especialista después del Toho. No. Dungeon Crawler. No nos hables ahora desde Bueno, la época de los inicios del Dungeon Crawler Bueno, vamos al y de siguiente. los Doom. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. El Evil Wizard. Este tiene buena pinta, el Evil Wizard. Este es un juego. Espera, del anterior del Kiloker les has dicho que está en Switch y en PlayStation. Sí. Ah, vale. Este Evil Wizard, que tiene muy buena pinta como veis, es pixel también. Este además, por cierto, el Keylogger es de un estudio brasileño, que no lo había dicho. Monana. El Monana. Bueno, este es del Ravel Duck Games, es de Uruguay, un estudio uruguayo. Y ya lleva un par de... ya salió en 2023, lo que pasa creo que está desarrollándose para consolas. Se desarrolló ya y salió en mayo para Mayo. PS4 y PS5 en 2024. ¿Y Switch dónde anda? Y Switch salió en septiembre de 2023. Vale, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Algunos? ¿Algunas? Sí, en 2023 a un precio de 20 euritos, aunque tiene rebajas de 14-11 euros. Y Naveche con el tema del orden no altera los factores de los productos, porque aquí me he perdido Necromancer en Dungeon Crawler, pero que no Crawler Dancer. No, Necromancer es Necromancer. Dungeon Crawler. Vamos Que a... no es el del Doom Jungle. No, el Dungeon Crawler no. Bueno, este lo Espera. conocías tú, ¿no? Este no lo conocía ¿No? y es un juego que dura entre 12 y 24 horas. Es un juego que yo no jugaría. Porque no, porque es de apariencia muy cookie, pero no es tan cookie. Pero no lo veo difícil este juego, ¿eh? No sé. No lo veo difícil. O sea, no lo veo complicado como otros. A voz de pronto no sería un juego que estaría yo loca por jugar. Bueno, vamos al siguiente. El Moth Qubit. Este tampoco estaba en el de huevo. El Moth Qubit. ¿Vale? Moth, M-O-T-H, Qubit, con K. Y es de un estudio brasileño que está en desarrollo. Va a llegar en el 2025. Tiene muy buena pinta, pixel como podéis ver. Anda. Y es una aventura RPG, rítmica. Tiene partes de aventura gráfica, partes de RPG, rítmica. O sea, tiene cosas muy Y se guapas. espera para consolas ya, ¿eh? Y sí, para Switch también. Sí, porque ya está aquí la ficha. Y del estudio Helena. Helena Creative Studios. Con H. Sí, con H. Helena. Como las de Grecia. Sí. Y Astroblade Games como publisher lo va a traer para consolas. Pero me ha gustado mucho lo que he visto. Sobre todo por el tema de cómo el tema de gameplay. Insectos, RPGs, como en una vida corporativa, Sí. todo muy bizarro. Incluso muy aventura interesante. gráfica en algunas partes. Puzzles. El Moth Qubit, curiosamente, tenéis ficha ya para consola y en Steam, en cambio, ni se sabe ni se le espera aún. En el ambiente de Steam aún no han abierto ficha. Hola, ¡Hey, Vittorio. Vittorio! ¿Qué pasa? Napoli y Asianic ese. Tiene esta zona de shums, como habéis visto. Espera un momento que voy a ver a la gente que tenemos en el chat. Chat, estáis muy callados. ¿Es porque Tony no os da tiempo a hablar? No les da tiempo ni a hablar a la gente, vida. No dicen ni mu. Están así. Como si fueras el profe de universidad. Lo tiene que Pero están como el profe de universidad cuando a mí me daba la charla, que yo estaba así. Cuando no era la época de la tablet, porque yo encima no sé mecanografía, como podéis comprobar. Bueno. ¿Puedo ya? Sí, pero ponte para acá. ¿Puedo Porque ya? no sales en la cámara, vida No, pero mía. si me pongo muy para acá te quito de No, pero pantalla. hazlo, porque si no se te queda Bueno. la oreja cortada. Bueno, este sí que lo conoceréis, ¿no? Este es del... Estás tomando notas, dicen a veces, ¿ves? Que los chicos me los imagino así. Este es de un estudio chileno. Ya nos llegó la primera parte Catedrático en G, te dice. En gaming. y tiene una pinta brutal. Han hecho un upgrade muy bestia. Va a llegar en físico el año que viene a PlayStation 5. Es la segunda parte del Tormented Souls. Di primero el título, que si no tengo que así como todos esperar a que lo digas para Pero yo sigo hablando. Ya tú Pero tengo que hacer así, copiarles las notas.
Y Vale. como podéis ver, el gameplay que se ha mostrado me parece genial. Un survival horror. Ya el primero fue muy bueno. Me he Este perdido. no va a llegar a Switch de momento. Igual Switch 2, quién sabe. Tormented Souls 2 va a salir en Switch, no lo sé, pero en PS5 físico sí. Sí, además se puede preordenar ya para el año que viene. P-Cube de Dual Effect. El estudio es Dual Effect de Chile, chileno. Muy buena pinta. Y Xbox Series también llegan en digital, Steam. ¿eh? Déjame un momento. Y PQV es el publisher. PQV. Que PQV. no- PQV, PQV. PQV siempre nos da keys. Sí. Porque somos ambassadors. Lo intentaremos jugar, sí. Pues que sepáis que el Tormented este. Pero como podéis ver, el upgrade gráfico ha sido muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Os fastidiáis los de la secta. ¿Tú crees, Naranjita, que nos vamos a fastidiar? Llegará la Switch 2. Por cierto, el Tormented Souls que tenéis en físico en Switch, y ya en su día ya teníamos ganas de jugarlo y tal. Tenéis demo disponible. Si os apetece pegaros unas runs, tenéis la demo en Steam. El primero, del segundo. ¿Qué dicen en el segundo? Bueno, el segundo, un poquito lo que se ha visto en los gameplay, los eventos, la Gamescom. Ah, que vendrá en español de España. Ya lo han confirmado. Sí. Y que. Nada, que ya tienes muchos trailers que han ido Sí, sacando, pero También se mostró la Gamescom bastante este año, en el verano. Lo que me mola de Steam es que tienen logros, cosas que no estoy acostumbrada yo con Switch. Mira, este tampoco estaban de huevo. Este Umbratica Tactics, que es un táctico, me gusta mucho porque además es un táctico muy guapo pixel. Los que os gusten los tácticos tienen buena pinta. Es de matavampiros, tema tenebroso. Con demo gratuita. Este en principio está en desarrollo, va a llegar este año que viene. De Atomic Life. Es de un estudio mexicano, Atomic Life. Y como podéis ver, es muy buena pinta, un táctico. Pixel, cartas, táctico, sí, esto todo lo de- que necesita Tony. Eso me gusta. Todo lo que necesita Tony para disfrutar de un juego. Y lo único que necesita Tony que no tiene es que viene todo en inglés. Bueno, pero yo me apaño. El Sí. problema es que hay cositas que cuando son más complicadas me cuestan pelín más, pero me voy apañando. Este tenéis la demo ya disponible, ¿eh? Sí, la demo está, sí. La demo está. Pero y además tiene buena pinta. Oye, el Peggy en digital, ¿dónde se ve? ¿Se ve o no se ve? El Peggy. No hay Peggy en juegos digitales, no tienen edades. Sí, tiene registro, sí. ¿Cómo se ven? Tiene escrita Peggy, el tema de Peggy europeo. Pero en Steam no puedes ver la edad de un No. juego, ¿no? No. O sea, si yo quiero poner un filtro para que mis hijos o quiera recomendar a mis sobrinas un juego, ¿no hay un filtro de edad? Debería de haberlo, igual lo hay, pero te lo A indicará. ver, gente de bien del chat, vosotros que sois más expertos en mundo digital que Tony y yo somos neófitos de este año. En Steam, ¿cómo te aclaras ¿Cómo para...? que tú eres neófita? Yo no. Tú sí que eres neófita. Yo no. Yo sí, he comprado mucho en digital siempre. ¿De Steam? ¿Cuáles son los filtros de Steam para el Peggy? No, en Señor, Steam no, pero, catedrático. pero tú estás hablando generales digitales. ¿Cuánto? Hablo de Steam. Pues en Steam De la plataforma de Steam. tendrás que venirte aquí al tema de edades, si hay por aquí, o para todos los públicos o no, en temas de características técnicas. Y si no viene, No lo pone ahí abajo. bueno, pues. No lo Aquí, pone ahí aquí abajo. ¿no te lo viene por aquí? No, solo dice que a partir del 1 de enero el cliente de Steam solo será compatible con Windows tal, Pascual. Igual es porque desarrollado. todavía no ha salido a la venta. No puede ser. ¿Ah? Busca otro uno que esté a la venta. ¿eh? Tormento. A ver. Igual puede ser eso uno de los motivos. No sé, ahora ver. Verificado, PQ, historial. ¿Has buscado Tormented Souls el 2? El 1 he ¿El buscado. 1? ¿El 1? Este igual te viene. Requisitos del sistema. Requisitos. Metacritic, Discord, tal cual, idiomas, jugadores, precios. No. ¿Sabes lo que pasa? Que igual no hace falta porque en teoría para poder comprar juegos verificados tienes que ser mayor de edad. Mira, en Steam, si es para ciertas edades, te pone el abrir un desplegable para poner tu fecha de nacimiento. Es decir, que si es para mayores de edad No, o de ciertas edades, no, que para poder comprar tienes que tener, tienes que ser mayor de pero edad. no hay ningún filtro o ninguna característica, ningún feature, ningún algo en la UI que te haga ese filtro, esa etiqueta. Pues no.
Buenas noches, familia, ¿cómo estáis? Pues muy bien, haciendo un repaso al panorama latinoamericano de videojuegos. Y tenemos a Somos Gaming, una web, análisis, todo a borbotones. Mucho curro que nos hace el bueno de Somos. Y Eva os hace una pequeña promo de su web, análisis a borbotones. Y este es un juego que va, le tenías ganas, ¿no? Sí, Berner The Shape of Fantasy. Sí. Es una aventura gráfica, pixel, muy guapa. No me hables de videojuegos que me salen por las orejas. Pues ¿qué haces aquí? Eres masoca total. En tu tiempo libre. Y el juego es de Colombia, 2023. Sí, es un juego que nada, me apetecía mucho jugarlo. Lo estuve viendo porque creo que el publisher es el mismo publisher que hemos visto para otros juegos. Y fue así como supe de él. Verne, a ver. Verne The Shape of Fantasy. ¿Quién es el publisher? Ah, Assemble Entertainment, sí. Assemble Entertainment es un publisher que siempre nos da aquí, que siempre hace juegos que me gustan muchísimo. Hemos jugado a Londe, hemos jugado a muchos de ellos. Y este lo tenían, pero ya es un juego que salió hace unos años. Pero en plataformas de Switch ha salido en agosto de este año. Sí, hace poquito. Es de Gametopia. Gametopia es un estudio colombiano. Que no hay tantos estudios en Colombia. Aunque hay un otro juego que es interesante, que ahora los veréis. El nombre es Verne The Shape of Fantasy. Sí, espérate un momento que les voy a contar un poco de qué va, porque este está súper interesante. Tenéis la demo gratuita. Y mira lo que dice Somos Gaming, que tiene 20 pestañas y que no tiene tiempo libre. Me recuerda a mí. Este es un juego que dice: conviértete en Julio Verne y aventúrate en los peligros de Emera, un fantástico mundo paralelo construido a partir de su propia imaginación, y explora, resuelves puzzles, descubres el más codiciado secreto de la mítica Antártida. ¿Qué te ríes? De nada. De que les voy a leer los títulos. No. ¿De qué te ríes? De nada. ¿Qué estás pensando? Yo no pienso nada. ¿Y por qué te ríes? No. En voz alta. ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Confiesa. Que no pienso nada. Vamos para adelante. Pero es que ¿por qué corres tanto? Que faltan 4. No, que llevamos una hora. Ah, vale. No te he entendido. Llevamos 10 juegos. Ah, vale. Solo 10. Sí. ¿Qué me ha pasado volando? Es Me que... hace genial. No quiero que esto acabe. Mira. No me hagas bajarme de la atracción. Bueno, muy bien. Por un día que estoy a gusto y quiero hacer un directo contigo. En fin, bueno, este juego es muy chulo. Este que estáis viendo aquí es el Vinebound. Es de un estudio además de Brasil, de Rift Point, del 2023. Y aquí lo guapo es que es para jugar en cooperativo. Me descontrolo. Dice que me descontrolo. A ver, Vinebound. Mira qué chulo, este no sé si lo has visto, Eva. No. Es cooperativo, muy guapo. ¿Ves? Que cada uno lleva su personaje y tienes que intentar que no te maten y tú matar a la peña. Y ayudarte. Uy, Claro. Uy, qué mal. Este tenéis demo disponible. Y no hay fecha aún. En principio está en desarrollo, ¿no? Sale en 2025 y la verdad es que tiene buena pinta. Ya os digo, es del estudio brasileño. Brasil es la verdad que va full, ¿eh? Tiene un montón de estudios a tope. Y hay 200, la noche va a ser larga. No, hemos hecho una selección de 60. 60, pero a este paso 6 horas. Bueno, no pasa nada, hacemos otro especial otro día. Lo perdimos por la mitad. Y lo bien que me lo estoy pasando, esto no se paga ni con dinero. En fin. Cariño. El bocadillo de jamón te ha aceptado bien. Yo ya he cenado. Bueno, aquí... A mí no me echan de aquí hoy. Stay with me. No, me hace que me he saltado uno. A ver. Aquí, me he saltado este. Squad 51. Este ya hablamos de él. Sí, es verdad. Pero en un especial, y esto me ha dejado loquísimo, porque esto lo quiero yo físico. A ver, por favor. Y es de un estudio A ver, por favor. brasileño de Lumi Arts 2022, en el cual mezcla película con un shoot 'em up. Un juego de 2 a 4 horas, Peggy 7, que salió en 2023 para todo el mundo. Para todas las plataformas. Está muy guapo. Es una bizarrada, ¿eh? Pero Me acuerdo que lo vimos. Lo vimos, me encantó, ¿eh? Dice Dalve que quiere segunda parte, pero con los dos.
Dice que entonces habrá una tercera, cuarta, se convertirá esto en una saga. Sí. Yo se lo he dicho a Tony, que hemos dejado muchos fuera y si esto gusta podemos hacer otro. Pero podemos hacer 20 especiales de estos, si hay, será por juegos. Hay un montón de juegos. Y... Sí. En desarrollo la lista era infinita. El juego es era creo que de Annapurna. Annapurna no. No, Devolver Studios. Dice, si somos gaming, que Dios me perdone, pero yo no puedo jugar a esto. El juego creo que el publisher es Devolver y el estudio era Lumi Arts, brasileño también. Pero el hecho de que tengan aquí película y luego la mezcla de Shun me parece una locura. Pone publisher Whisper Games. Pero creo que tenía para las consolas era Devolver. Lo estuvimos mirando cuando hicimos el especial, me parece. Este juego viene en Spanish y portugués. Portugués, normal que venga en portugués. Y este lo podéis encontrar a bajito como 16 euritos en digital. Dice que me va a pasar un libro de budismo, Naveche. Budismo Zen para Dummies. Y caro es. Y caro es este juego, que encima de no poder jugarlo, no ser de su estilo, dice que lo encuentra caro. Squad 51. Squad 51. Salió en 2022 en PC, ya. Sí. Esto lo queremos. Muy positivas, Eres un incomprendido, a la gente le gusta mucho. Los juegos bizarros. Aquí te imaginas viniendo al Godzilla. Es que es una bizarrada del carajo, ¿no? ¿A que sí? Sí. Una bizarrada del carajo esto. Uf. Pues lo avalan 150 reviews. Serán todos los desarrolladores, los amigos, las amigas, las madres y tal, pero bueno, a mí también me gusta. Amor, ¿me puedes dar un poco de bebida? Sí. Bueno, vamos al siguiente. Este sí que es un juego de terror, este es un juego para la naranjita. Este es Stay With Me Alien Abduction Story. Vamos, de abducciones de aliens. La verdad, es un juego como si alguien estuviera grabando. Lo estaba viendo, está guapo. ¿Y sabes quién lo ha hecho? ¿El equipo sabes que es de mujeres? No. Ah, pues sí. Yo sé que el equipo es de Chile, de 2022. Es un equipo de chileno. Mujeres. Es un equipo de mujeres porque ha salido en un festival de juegos hechos por mujeres y este era uno de ellos. Dice, ostras, el momento con Chile ya me ha ganado. Bueno, este juego tiene buena pinta. Este tiene que dar sustitos, ¿eh? El estudio se llama Dreams of Heaven. Hombre, el nombre es muy de cookie. Dreams of Heaven para un juego de terror. Sí. Y ahora es cuando viene ahora te abducen. Sueños del cielo. Y de repente sale el gore más gore. Este tenéis demo disponible. Hay demo. Que tenéis español de España y que por ahora pues aún no tiene precio confirmado. Ahora viene Winnie the Pooh. Por cierto, la de Winnie the Pooh de terror la vi ayer o anteayer. Vaya tostón de peli, pero está bien. Hay mucha sangre, eso sí. El Winnie the Pooh matando gente. No sé si la habéis visto. Spoilers, ¿eh? No, si es que el spoiler va de eso. Ya se ve en la portada el Winnie the Pooh matando gente. Vale. Y el Piggy y el otro, el cerdito. Vale. Bueno, el Akane, ese está muy chulo. Este Akane es un hack and slash Muy chulo, sí. Pixel que ya lleva un tiempo en Switch, en el digital. Lamentablemente no ha salido físico. Este es de un estudio también brasileño, Ludic Studios. ¿Y sabes cuánto vale este? Muy baratito. 3,99. Sí, es muy baratito. ¿Y sabes que tiene una banda sonora impresionante? Y no, sí está guapa, muy japonesa. A pesar de que estudio brasileño. Está muy guapo. Caro, dice. Somos gaming, tú estás acostumbrado a que te den los juegos gratis. Eso es lo que pasa. Algo bueno tiene que tener tu trabajo. Akane. ¿Sabéis a cuánto está la Akane en Switch? Pues estará a 3 eurillos. ¿No? Será más. Ahora en Xbox está a 2 euros. Soy 5 euros. Entre 5 y 2 euros.
Es un juego de 2022 Creo que lo tenemos en digital, nosotros lo compramos en digital. y dura entre 5 y 8 horas y media. Qué buena pinta la cane. X16, ¿eh? No es para todos. Ludic Studios, estudio brasileño. Bueno, este es Let's go. el que viene ahora. Este va a salir físico. Ah, no, este no, el siguiente. Este no. me gusta, ¿eh? Este es el Arcao EO Gem. Esto sí que es un celeste. Este es un celeste muy guapo. Ah, Es de 2024, ya ha salido, Ah. de Brasil. Es Gagonce, es el estudio. Y la verdad que difícil será. Un ratajo, pero el pixel mola un montón. Y también la dificultad será buena. Archa no me sale. Archaeogem, es que tiene un nombre así raro. Arca, pone Archa. Aquí. Ya lo tienes, ¿verdad? Vale. Un juego que salió en mayo, ¿Mm? en inglés y en portugués de Brasil, y que tiene reviews muy positivas de 85 personas. Plataforma precisión, difícil. Bueno, y este juego va a salir físico en PlayStation 5 en Asia. Candle what? Este es Candle Knight. Sí, Naranjita, se ve difícil, ¿no? Candle Knight, caballero vela. Y este Candle Knight sale físico en PlayStation 5 en Asia, con inglés. Tiene muy buena pinta. El del estudio es mexicano, de Dragma Studios, de este año 2023. Pero ahora sale físico. Del año pasado. Sí, pero sale ahora físico. Sale ahora, está en preorden en Asia. Sí. Candle Knight. Y digital ya lo tenéis en Microsoft y en PlayStation, si lo queréis. Salió por Publisher Handusoft. Publisher de Handusoft. Handusoft. Sí, es verdad, de Handu. ¿Sabías? Me acordaba que Handu había comentado 6 horas. y le pregunté si saldría aquí y no sabían. Eso 6 no. horitas dura el juego. Bueno, el Exe Proxy. Este me ha gustado bastante. Este es de un estudio uruguayo. Es un twin stick shooter. Vista isométrica, bastante frenético. Es de From South Games. Excepto, sí, con Sí. Y. Con ese Proxy. Ah. Al más puro estilo Hong Kong Massacre. Bastante calidad técnica. Se ve bastante guapo. Por cierto, Somos Gaming tiene un concurso en redes sociales para una key de 50 euros, perdón, una tarjeta de regalo de estas de monedero de 50 euros en varias plataformas, así que si no lo seguís en redes, tiene un sorteo en marcha súper top. Y necesitamos euros para todas estas recomendaciones que nos está trayendo Tony. Y que yo le estoy boicoteando. Digo que este que estáis viendo se ve muy bien, ¿eh? Este Exe Proxy tiene muy buena pinta. Hemos de hacer un poco de monedero para todos estos juegos. Mira este, a ver si te gusta este. Es muy mono. Este es el juego, el que está en desarrollo Parece Fox and Forest. del Flannel Beer Games. Es estudio de una pareja, un matrimonio, Sí, que es mexicano, sí, que están los de en Canadá. Lo que están en Canadá. Es un Metroidvania que está en desarrollo y que tiene un pintón espectacular. ¿Cómo se llama? Se llama Jeda Cake. Oh, O sea, un pastelito de Jeda. qué mono. ¿Sabes? Tiene demo ya. Sí, tiene una demo, La está en demo está desarrollo. disponible ya. Y la verdad que esto lo queremos físico, por Oye, favor. tengo un problema. ¿Qué? Todos estos juegos, no sé por qué, Sí, no puedo ponerlos en la wishlist. ¿Por qué? no lo sé. ¿No te has logueado? Igual. Iniciar esto. Ah, será por eso. ¿Pero por qué se me ha salido? Ah, pues si no estás logueada, te habrá salido por lo que sea. He dejado mi ordenador hoy. ¿Me has echado? Dice Black Myth PlayStation 5 en físico, así que atentos. Pero si ya lo anunciaron hace 2 semanas, somos. Y hasta hay fecha. Lo anunció Meridian, que había fecha incluso el 12 de diciembre. Se le ha traspapelado el embargo a Somos Gaming. ¡Lee arriba, anda, Tony! Ale arriba. ¡El sorteo! Ah, vale. Ah, sí, vale, vale, ya me he colado. Tony a su mundo. Tony, no hagas un resumen. Ya sabéis, yo no entro en tema PlayStation 5 físico. A ver, un momento, ¿qué ha dicho? Black Myth, PlayStation 5 en físico. Así que atentos. Nadie lo sabe, así que os doy la primicia, os lo digo.
Espera, que para un momento, me he perdido. Que es un sorteo del Black Myth Wukong ¡Qué guay! que hará próximamente. ¿Tú te crees que no vas a ver en lo de Meridian? Tiene línea directa con Meridian. Sí, a ver, pero que puede ser. Yo a veces yo soy bastante. Yo chocheo a veces bastante, por eso digo. Encima que os doy la primicia, he dicho próximo sorteo. ¡Ole, ole, ole! ¡Estaros atentos! Tony tiene el aquí pendiente. Vale, el gema este. Ah, lo que os quería decir es que ¿por qué no me puedo poner las wishlists de los juegos nuevos? Queda. Este la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver. Es que no estaba logueado. No, estaba logueado, te lo he dicho. Digo, no me gusta que los juegos del próximo lanzamiento no me los pueda poner en la wishlist. Y es que no estaba logueado. Este Hedda Cake, la verdad que nos gusta a todos, ¿no? Muy guapo. De hecho lo tenéis en Kickstarter. Y este sí que lo conoces, ¿no? El Gaucho and the Grassland. Sí, este ha salido en un Wholesome Direct. Pero tú fíjate tú que es Gaucho, más bien debería ser un juego argentino, ¿no? Pues el juego es brasileño. El juego, mira, Gaucho es de Brasil, de Epopeya Games. Y que viene el año que viene, 2025. Sí, que este es el que dijimos que no nos acaba de gustar mucho los gráficos a los cookies. Sí, a ver, probablemente será muy chulo. Tiene buena factura técnica, se ve guapo este Gaucho. Pero curiosamente que más bien debería ser argentino, ¿no? De Uruguay, Argentina, sobre todo Argentina. Y es de Brasil el juego. Está todo el mundo muy globalizado ahora mismo. Sí, también. Pero un momento, Gaucho. Sí, ¿ves? Lo tenía en mi lista de deseados de Steam. Sí, salió para el Wholesome Direct. Sí, lo vimos en directo. Sí. Con español de España. Yo puse las piernas y casi desmonto la pared. Glory Hunters. Este me ha gustado mucho porque es un celdero tipo Game Boy que está en desarrollo, llega en el 2025, es de un estudio mexicano, el Tuzin Design Studio, y este me encantaría, este me encantaría que llegara físico, está muy chulo, muy guapo. Este Tuzin Design Studio. Somos Gaming te dice que Tony bebe un poco. Te ha puesto un chanche. Bueno, gracias, Tony guapo. y Evix. Somos los dos. Dice que habrá que gastar los puntos y tanto. La verdad es que me lo jugaría guapo este. Está en desarrollo. Ahora llegará en 2025. Me lo apunto. Este es el Glory Hunters. Sí. Y este es un juego que no requiere mucho texto, ¿no? Está solo en inglés por ahora. Ichio. Bueno, ahora al que viene ahora supongo que muchos lo conoceréis y lo habréis jugado. Greek. El Greek. Memories of Azur. Este Metroidvania. ¿Este no lo regalamos en un sorteo? Sí. Bueno, a ver, chicos y chicas, ¿sabéis de qué nacionalidad es el juego? Todos menos Somos Gaming. Sí, tú no vale, que seguro que lo conoces. ¿Sabéis de dónde es, de qué país es, de qué producción es el juego? Este juegarral que ha salido físico en plataformas, en consolas, Switch, Play 4, Play 5. ¿Quién lo sabe? Greek. Memories of Azur. Que puedes incluso jugar con cooperativo. Los personajes. Muy chulo. Nadie. Bueno, el juego es mexicano. Mexicano del año 2021. Aunque se editó en consolas fue en el 2023. Y es del estudio. Es mexicano. Del estudio es Navegante. Tal como suena, Navegante. Sí, México. La verdad es que tiene una factura técnica muy guapa, es muy buen juego además. Tony siempre cuenta la anécdota de la demo. La demo que estaba fatal, la demo.
Empieza por eso. La demo estaba fatal. Un poco mal calibrada. Muy mal Era calibrada. una demo para que se te quitaran las ganas de jugarlo. Sí. Luego el juego cambiaba mucho. Era un paseo en el A mí campo. lo que más me gusta son los colores. Team 17. Bueno, este me ha resultado muy guapo. Este es el Jorel's Brother and the Most Important Game of the Galaxy. Y es un point and click de aventura gráfica. Es un juego que salió en junio de 2023. ¿Y de qué estudio? ¿Te parece ahí? Double Dash Studio, Copa Studio. De Brasil, 2023, sí. Sí, y es un juego muy de risa que lo comparan con el Thank Goodness You Are Here Sí. o con el Blood, que jugamos El el juego Blood. tiene buena pinta. Sí, son así muy cómicos, muy cartunescos, comiqueros, ¿no? Sí. Un poco, ¿cómo se llama? Un poco gamberro, no, canalla, ¿sabes? Sí, Cómo se llama? bueno, gamberrete, sí. Canalla, como estos dibujos de adultos, ¿no? Sí. Y siempre una buena aventura gráfica siempre está bien. Dice que los amigos de Team 17 siempre tienen juegos buenos. Team 17, la verdad, le pasa como a Annapurna o Devolver. Tienen una elección de juegos importante, ¿eh? Me los tienes que presentar porque nunca me hacen ni puñetero caso a las peticiones de Lurkin y de Gmail. Se quedan pendientes hasta la posteridad. Diles que no llevan muy bien esto de las keys, no lo llevan muy bien. A la prensa igual sí, pero para el resto, o igual es que no se dignan ni a decirme declined. Dice Somos que Annapurna la caga bastante últimamente. Bueno, es que últimamente... Sí, Team 17. Últimamente Somos, ¿sabe lo que pasó con Annapurna, no? ¿Qué pasa? Que se ha ido mucha gente de Annapurna. Porque a la empresa madre que la compró, ahora no gestiona, o sea, gestiona gente que no sabe de videojuegos. Annapurna ahora está gestionada por gente que no sabe de videojuegos, porque la gente que sabía se ha marchado. Dixit. Tengamis Dixit. Bueno, el Case, este sí que está muy guapo. Este también salió físico. Este, te dije yo, no sabía que era latinoamericano. Yo tampoco, no Muy tenía ni idea. guay, un juego súper chulo. Un Y juego muy a precioso. ver qué país. Así. Es brasileño, es brasileño. Descarte. Es de Pixel Hive, que lo editó en físico suedesco. Dice, pero si hay muchas así, dice Somos Gaming, que no se enteran de los videojuegos. Paletos y palurdos que no saben gestionar nada, como PR. Pues el publisher holandés suedesco se fue a buscar este juego a Brasil y lo editó en físico. Oye, Soedesco, otros que nunca me aceptan ni una puñetera aquí. Magical Delicacy, el Garden Switch, el Magical Bakery, todos. No sé para qué tienen, no sé quién gestiona este mundo de influencer marketing. Suedesco funciona un poco raruno. No he encontrado ningún email para darles el tosto. Funciona bastante pachá, parece una casa por barrer. He enviado un email a hello@soedesco y contact@soedesco. Ok, hablo yo mañana con Soedesco, vale, dile, tengo una compañera que es muy pesada. Ahí va, este por lo que hay que estar. A ver, tú sigue. Yo lo has jugado tú. ¿Cuál es este? El México 1921. Exacto, pues tenéis un review, hice un gameplay y bueno, va sobre un poco sobre la historia de México en la época donde hay un cambio político, sube un dictador al poder y bueno, y explica un poquito todo. Lo que pasa que como está hecho el arte diseñado, pintado como a mano y además tiene unas mecánicas de coger la cámara fotográfica para poder apuntar, incluso tú te tienes que poner cerca de la gente y disimular para poder oír las conspiraciones y tal, pues hace que sea una Agatha Christie, pero con un escenario político y toda la parte de cultura, aparte de la política, la cultura, sociedad de México, para la gente que no entiende de otras nacionalidades que la suya, pues nos puede venir como un juego súper inmersivo. Y la verdad que solo lo juego una hora y tenéis mis primeras impresiones, pero me gustó muchísimo. Al principio, ya desde el principio, hay mucha intriga y mucho drama. Y yo creo que a gente como a Lokimara y a Maite Mítica este juego les encantaría. Nos lo cedió Propaganda, una empresa de marketing que siempre trae juegos top.
Y el estudio es de México, está claro, 2024. Y yo lo quiero en físico. Difícil lo tienes. Sí, es muy de nicho. Es de Mácula Interactive, es el estudio mexicano que ha hecho el juego. Buenas noches, Retro Century. Buenas noches. Mañana te presento a Pilar de España. Ay, gracias, Somos Gaming. Y ese también lo conoces, ¿no? Lonesome Village. Retro Century, un besito. Buenas noches. Sí, Lonesome Village es la primera obra que salió en físico de los chicos. No ha salido, está en salir. Este, lamentablemente, ¿Aún no ha salido? está en pre-order. Ah, vale. Está en producción. Es el primer juego de Ogre Pixel y luego salió el A Tiny Stick a Tale y luego el Hidden in My Paradise. Y este es un RPG muy cookie. Con gestión, exacto, que lleva zorretes, así a lo Animal Crossing, sin ser Animal Crossing, muy chulo. Premium Edition, que es la tienda limitada o el publisher limitado americano, lo tiene en pre-order, que es la serie 6 o la serie 7, la serie 6 creo, de sus ediciones limitadas, que saldrá en breve. Si a alguien le interesa, que esto va a salir físico. Este lo tenéis, espera, Lonesome... Para Switch de momento solo físico. Sí, Lonesome Village lo tenéis para la Nintendo eShop y Microsoft a 20 euros, ha bajado muchas veces hasta 12. Y tiene entre 8 y 16 horas, que es un PEGI 3. Así que lo podéis amortizar para todos los que hayan en casa. Y es de Ogre Pixel, como dice Eva, que es el estudio mexicano que antes hemos hablado del otro juego. Y por cierto, inciso, aquí tenéis todas nuestras redes. Tenemos ahora un sorteo y una promoción en Twitter para una clave del Valley Pix, un juego súper chulo de escalada con ranitas y personajes muy guays. Y si queréis uniros a nuestra comunidad de Telegram, tenéis por aquí el link. Estáis súper bienvenidos para oírnos charlar fuera de directo. Y el que estáis viendo en pantalla es otro juego mexicano de 2021 que ha tenido mucho éxito en móviles y luego ha llegado a consolas y Steam. Es el Me interesa. Dare Farm. Es un juego hecho por Cometa, el estudio mexicano, y es un juego de gestión muy chulo que ha tenido bastante éxito. ¿Cómo? Dare Farm. Ah, querida granja. ¿Y dónde ha salido? Pues había salido en compatibles, no sé si está en Steam. No está en Steam, ¿eh? Pues consolas creo que sí, y móviles. Seguramente está en Itch.io, en sí, puede ser también. Igual en Steam no está. Es que no está tampoco en... ¿No? My Dear Farm se llama. Ah, My Dear. Dear. A ver, qué raro. No sé. No. ¿No parece? No. No salió en Steam, ¿no? Pero bueno, el Night en Reverie me chifla. Este está muy chulo, este está muy chulo. Muy chulo. Hace poco ha salido. Bueno, y el estudio es peruano. No hay mucho juego y no hay muchos estudios peruanos, la verdad, pero este está muy chulo. Este es un juego de 2021 que ahora ha salido hace poquito para consolas. Es de Somber Pixel. Guapísimo. Muy guapo. Tiene fases, como podéis ver, así en plan shoot 'em up, muy sencillitos, puzzles, RPG, aventura. Sí. Muy guapo. Este pedíla aquí, pero aún está ahí pendiente, pero es un juego que quería pedirte para ti, porque creo que esto lo disfrutaríamos ambos. Yo creo que también lo querías mucho, ¿no? Sí. Tiene fases ahí muy guapas. Digo ambos. Tiene hasta musical. ¿Sabes a cuál me recuerda? ¿Cuál? A los que hicieron los... Mira, un minijuego. Los Cathedra, el Den Pixels, sí. Me recuerda un poco los juegos del Den Pixels. ¿Sabes el último que hicieron como de misterio? Sí. Me recuerda un poco el arte a los de Elden Pixels. Muy guapo, la verdad. Está muy bien este juego. Sí, muy bonito. Y a los de Odencat. Odencat hizo un juego que se llama... Uno de monstruos. Los de Odencat. Los del Bear Restaurant y Fighting Paradiso. Este es el que te he hablado de antes. Ah, el del Fighting Crab, versión latinoamericana. ¿Os acordáis de Fighting Crab? Esa bizarrada japonesa. Que también está el Fighting Dog y el Fighting Gods. Un estudio brasileño, Prima Materia, se llama el estudio. Está trabajando y dando el todo de callo. Ya hay alguna demo, me parece. Saldrá en 2025 un juego con mucha más factura técnica que el Fighting Crab. Este Knights of the Deep.
que será un Battle Royale, el juego de peleas de cangrejos y langostas al más puro estilo Fighting Crab. No hace falta irse a Japón para jugar bizarradas. En Brasil ya llegan también. Qué bizarrada. Y está guapa, ¿eh? Mira, mira, con un misil. Goti, dice Kiri Anchelo. Qué chulo. Tiene buena pinta, ¿eh? Gracias, Alfredo, qué guapo. Ya tenéis la demo, por si queréis probarlo. Pero la verdad es como es el Fighting Crab hecho mejor. O sea, dándole el toque este de más calidad. Bueno, el Tunche es de un estudio peruano. Que te compré la que el otro día. Sí. Porque era como de todos los personajes de indies. En Brawler, ¿no? Y este que estaba en físico hasta hace poquito en pre-order en Limited Run para PlayStation 4. Que es como un Brawler de... No, es un RPG. Ah. Es un RPG de acción. Está chulo. Está súper chulo. Lo que pasa es que no lo cogimos para Play 4. Esperando de que dijimos, ostras, está digital en Switch. Compré la digital. A ver si sale en Switch. De Tunche. Es del estudio Lep Games Studio. Peruano. No te preocupes, Alfredo, no te preocupes, que entendemos que es para las reviews. A mí me pasa igual con Tony y nos las quedamos para review. Sí. Dice que si no sortearía, pero que solo le dan para su canal. Sí, no se preocupe, ¿no? Quiquetón, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Este Tunchi es muy chulo. O sea, no lo compramos en Play 4 en Limited Run esperando que salgan algún día en Switch. Espera, pero está muy guapo. Que les voy a decir si tienen demo. No. Tiene incluso algún spin-off aquí del Top Hat este. No, pero lo tenéis por 20 euritos. Es un juego que sale en 2021 ya, ¿eh? Bueno, ya el que viene son palabras mayores. ¿Cuántos quedan? Pues quedan... Podemos hacer los directos ese, nos ¿no? quedan vamos por la mitad. A ver. No, vamos un poquito más de la mitad, 60%. Y si no, hacemos otro directo otro día. Joy Masher, estudio Joy Masher, es un estudio brutal, brasileño, que ya nos sacó el Blazing Chrome, uno de los mejores run and guns de la generación. Moonlighter. Y aquí, Moonrider, perdón que diga. El Vengeful Guardian Moonrider. Moonrider, que tenemos una coleccionista que Sí, es la bomba. de Que se la edición- regalé yo a mi marido. De edición Peace and Love. Es un run and gun con toques plataformas Metroidvania. Que tardamos la leche en recibir, Sí. pero valen la pena. Mereció la pena. De Peace and Love. La Yoki Retail también, Play 4 y Switch. Este me encanta. Me encanta, banda sonora brutal. Joy Masher lo hace muy bien. ¿Sabes a quién me recuerda? Al que te encanta de la momia. Sí, tiene un pixel parecido al... No, y las muy bien. escenas esas de los bosses me recuerda al de la momia. ¿Verdad? The Mummy. The Mummy. Remaster. Master. Mucho mejor que todos los Shantais y todos los demás. ¡Jack! Es cuando Jack aparece en medio del directo y dice: deja ya de decirme que es del mejor que Way Forward. Pues ya os digo, Joy Masher realmente tienen varios trabajos. ¿Te imaginas Lo a hacen muy mí bien. jugando esto contigo? Saltando, Sí, saltando. Sí, me lo imagino. Y pasándome el nivel. Vengeful Guardian Moonrider, muy guapo. De Joy Masher. Estudio brasileño Una pasada. de 2022, que salió en el 2023 en físico. O sea, y lo tenéis en todas las plataformas. Bueno, y este es muy guapo. Este es el Protocorgi. Protocorgi. Sí, y este me gusta mucho porque es de 2023, de un estudio chileno. Y es un cute map. Es un cute map, es decir, vamos con perretes al más puro estilo Shum. ¡Qué guapo! Sí. Este es como el Ice Surfer. Sí, la Ice Cream Surfer. Sí, es español de Dolores Entertainment. Sí. Y este es chileno. Del estudio chileno ¿Y sabes que Mono Games. Y el publisher es Playon en Switch. Ah, ostras, pues igual. Pero la Playón no va a sacarnos esto en físico, lamentablemente. Otros que tampoco atienden a mis peticiones. Este no lo van a sacar en físico Playón. Son empresas muy grandes. Sí. Esto para sacarlo en físico, qué El molaría. developer Kemono Games hace cosas muy quemonas. Sí. Que Mono Games es el estudio, Hace sí. cosas muy quemonas. Sí. Además es el estudio Mira, chileno. este muchas veces Mira ha este. bajado. Un momento, el anterior muchas veces baja a 1,5 €. Y este me ha gustado mucho. Este es el Frog Men's. Es el Pool Frog, el Deluxe Edition, porque está el anterior que era en color. Vale. Y es un Tetris, pero diferente, porque tú tienes que... aquí mueven las fichas con la rana. Es muy guapo el juego, me ha gustado un montón.
aquí es un Tetris, pero tú eres la ranita y tú tienes que ir moviendo las fichas, pero con la ranita. O sea, que eso nos mete en una dificultad añadida. ¿Lleva un guión o algo? ¿Pull? Es, No. es Pull Frog. ¿Va en separado? No, sí, junto. Pues no me sale. Tiene que salir porque... No, tienes que... Es junto. Pull Frog. Es que no me salía. Pero junto. doble L. Ya le he puesto. Solo que lo ves lejos, pero está ahí. Igual sale Nichio. No sé. Muy guapo, ¿eh? ¿Qué os parece? Uy, ahí lo han matado. Y del estudio... Otro Goti, dice Kirill. Del estudio que hemos visto alguno de aquí, el estudio a mano, que es mexicano, el juego anterior. Bueno, y este está muy chulo. Este... Pack Games. ¿Qué os a ver qué os parece. Samurai Slam. Samurai Slaughter House, ¿no? Sí. Samurai Slaughter House es un juego de lucha muy sangriento. Slaughter tiene que ser también. Y lo bueno es que además están trabajando en la versión para VR. Jolín, 25 euros, ¿eh? No, la gente le está molando, ¿eh? Pues las de estas son variadas, ¿eh? En Steam. Porque es un juego con acceso anticipado y igual no está muy pulido para cuando la gente lo estaba revisando, ¿sabes? Qué guay. Sí, he visto ahí también... ¿Está uno sin brazos? Sí, ¿Y con qué le está dando? ¿Con la boca? Se dan cortes y tienes un brazo y vas pegando también. He puesto un par de trailers para que vean. Este es jugando así contra otros players. Hola, Reto Traficante, muy buenas. ¿Qué pasa, Reto Traficante? Pues la versión de VR que están trabajando en ella puede estar guapa, ¿eh? A ver, voy a ver todo el mundo que está en el chat. ¿A quién no hemos saludado? Porque Tony y yo hemos estado aquí con el monólogo. Creo que ya hemos saludado a todo el mundo, pero nada, si os hemos ignorado, perdonad. Un besito a los 29 que estáis escuchándonos. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Os está gustando el especial que hemos preparado para vosotros? Tony ha estado aquí 4 o 5 horas preparando el especial. De 200 juegos y links que le he pasado, ha hecho una super selección y ha hecho una libreta de 6 páginas. Retro, cada jueves haremos uno. Este jueves haremos el volumen 2. Tranquilo, la droga, siguiente droga, el siguiente capítulo de Toma llega ya. Os tengo pendiente sacaros el especial. ¿Cuándo lo saco? ¿Mañana? ¿El PS3? Cuando tú quieras. No, lo puedo sacar o mañana o el jueves. Cuando quieras. ¿Cuál prefieres que lo saque? ¿Mañana o el jueves? También tenemos el de Metroidvania ahí esperando. Bueno, tú sabrás. O sea, que lo que yo diga. Vale. Bueno, el Road Defense Outsiders es un juego táctico bastante chulo. El juego además es de México, de Mini Cactus es el estudio. De 2023, tiene buena pinta. Además muy baratito, muy baratito. Hola Doctor Who, hola, buenas noches. Dice Dalbert que está genial el especial. ¿Te gustó? Ah, el de hoy. Muchísimas gracias, Dalbert. Pero bueno, contestando Reto Traficante, los jueves... ¿Cuántos créditos es la masterclass con el catedrático? Perdona. El jueves haremos todos los especiales de Play 3. En principio, cada jueves. ¿Cuánto convalida de créditos esta sesión? No sé. 3 créditos, más de 3 créditos de asignatura. Bueno, y este es muy retro. Este Soco Frog me ha gustado mucho porque me recuerda mucho juegos de Super. El Soco Frog, un juego de puzzles muy guapo, muy pixel. Un Sudoku Frog. Es de Soluco, un estudio brasileño, de 2022. Y tiene buena pinta. Soco Frog. Mira, pues está en Switch, en Microsoft, en PS5 y en PS4, Tony. Tiene buena pinta mucho. Para todos nuestros cookies, de cualquier plataforma, podéis disfrutarlo. Me encantaría jugarlo. A 4,99. ¿Quieres que te lo coja? Sí. ¿Y ahora aquí? Venga. Tiene cositas incluso de Bomberman, Salió en abril, así que igual está por ahí, porque email esto sí. Vamos a buscarle una aquí a mi marido que solo tiene 10 pendientes. Yo tengo 30. Y además esa Shosoft es el publisher. Anda. Bueno, el Super Hacking League Deluxe. Super Hacking League Deluxe es de un juego de Perú.
del Beat Inc. Studio. Beat Inc. Studio. Uy. Y es un juego para guay. jugar contra alguien o en solitario. Y tienes que subir hacia arriba. Muy arcade, muy chulo. Me ha gustado bastante. Y muy competitivo, como pone aquí. Es un plataforma competitivo. ¿Super qué? Hiking. Super Hiking. Hiking, sí. Hiking League Deluxe. Ah, sí, sí, sí. Muy chulo. Oye, ¿sabes que tenéis demo pero que solo vale 1,89 €? Sí, muy baratito. Es necesario un mando para jugar a este juego y no se puede jugar con teclado ni ratón. Eso me gusta. ¿No? Sí. Salió en 2020, ¿eh? Sí, salió en 2020. Pero es que era el Early Access y creo que lo acabaron hace poquito. Cuando salió. Sí. Ahora creo que en el 2023 o 2024 es cuando lo... ¿Este estará en Switch? Tiene Pues no lo pinta, sé. ¿no? Puede Espera, ser que lo que esté en vi. Switch. Un segundo, que os lo miro. Sí, pues en Play 5, Sí. en Play 4 también. Y en Xbox también. El juego está Están chulo. todas las plataformas, Está chulo. chiquis. Y Bueno, es de Kuwait Interactive. Y este es el que jugamos en el canal. Deathbound. Este Souls-like, que estaba guapo. Este Deathbound, que ha salido también o va a salir para Play 5. Es de un juego, es de un estudio brasileño, de Trial Forge Studio, 2024, de este año. Y estaba guapo, ¿eh? Este nos gustó bastante. Un Souls-like. Puedes poner quién es ahí. ¿Dónde? Pues te dejo detrás. Aquí a la izquierda. Postpone today our inevitable end so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. No sé dónde lo has dejado. Aquí no está. ¿Te la has llevado? ¿Cómo que me la he llevado? Pues no sé. Ya, niño, has hecho magia. Se ha ido sola. Se ha ido- Magia. ¿Quién es el encargado de la...? Yo sigo. No ha pasado nada. The Black Pepper Crew. Dice, la tienes a la izquierda y me he tenido que ir a la otra habitación a por bebida. ¿Quién se la ha llevado? En la cocina yo no. ¿Quién estaba aquí preparando las luces? Tú estabas encargado, yo de luces y tú de... No, The Black de Pepper bebida. Crew. Es un táctico, como podéis ver, Pixel. Tiene buena pinta este, no sé si lo conoces tú. El juego de Kiji Pixel Games, un juego mexicano. Ay. La bebida ha separado tantas parejas, dice. Pero es que os habéis dado cuenta del detalle, ha dicho, lo tienes aquí mismo a la izquierda. O sea, él tenía intención de traerlo de la Sí, cocina y dejármelo sí. aquí al lado. Cuando nos sentamos dije, "Oh, te la dejo ahí abajo", luego no sé qué ha pasado. Cuando hemos reparado las mesas y tal, alguien se la lleva a la cocina. He hecho como Mary Poppins, la he hecho desaparecer. Alguien se la lleva a la cocina. Digo alguien. Bueno, el Tiny Witch. Este Tiny Witch, y lo he puesto además por Eva. Porque me ha gustado mucho. Es muy cookie. Es de un juego de Brasil, de Creative Hunt. Y la verdad es que está guapo, ¿eh? Sí, muy mono. Tiny Witch. Tiny Witch. Tiny Witch. A ver. ¿Por qué? Este no lo jugué por algo, no me acuerdo. Porque no se ve difícil el No, juego. yo creo que es que ese mes estaba muy... Ah, no, es porque en septiembre del año pasado. Este lo puse cuando yo hacía especiales de cada mes de Cosis, en aquella Sí. época en la que jugaba más y salía más en Twitch. Y... Aquí tienes que hacer pociones, Sí, muy mono. customizar. Tengo un especial con este juego, por eso lo tengo. Tiny Witch. De Creative Hunt, estudio brasileño. Gestión de tiempo. Y este también es de otro estudio brasileño, el Uniduni. Uniduni. Oye, un ¿Qué? momento, chicos. Acaba de empezar la celebración de Steam de juegos de cocina. Hoy. Pero,
No, que están un montón de juegos de rebajas de cocina. ¿Y? Increíble, voy a tener que mirarlos. Es que acaba de salirme un pop-up por el Tiny Witch que está dentro del evento. Vale. Cariño, ¿qué quieres? La cabra tira al monte y yo estoy pensando en Uni, los Doni. coches. Lo que Mara se ríe. A él es igual, porque él es inmune a los juegos de cocina. Y a Steam. Así descubro yo muchos juegos, vida. Te he metido la vena indie dentro por bombardearte. A peticiones. Rastréame este juego, ¿dónde sale? ¿Cuándo sale? Y tú, pero si ya está, o ya lo he anunciado. ¿Este cómo se llama? Uni Duni. Uniduni. Uni. Duni. Uni. Uniduni. Y tiene la demo disponible. Es un juego de 2024 sin fecha. Es un juego así tipo puzzle, tienes que hacer cooperativo. Buenísimo. Está chulo, la verdad. Y pixel. Uy, los rayos. Uy, qué difícil. Acabaríamos divorciados. ¿Por qué? Con este juego yo lo haría fatal. Ya, si ya jugamos alguno así, no tampoco. Yo lo haría fatal, vida. Vale, ¿y yo te crees que lo haría mucho mejor? Uy. Dios. Sí, no, tiene, ¡No! ¡Rayo! tiene pinta de fácil, ¿no? Ay. Dios, yo es que Tony se desesperaría. Pero esto está guapo, ¿eh? Está chulo el juego. Es muy chulo, la verdad. Si os interesa es Uniduni, todo seguido. Uniduni. Uniduni. ¿Hay goti de cocina? Pues sí. Bueno, Eva hizo especial de cocina, lo hice con ella. Fue el primer especial que hice en este canal cuando abrimos en 2023. No fue el primero. El primero fue el de trenes. ¿Hiciste uno musical? No me hagas exámenes, ¿eh? No, porque me acuerdo que te preparaste mucho el de trenes y el musical. Hiciste el musical y el de trenes. Y luego hicimos conjuntamente el de cocina. Bueno, vamos al siguiente. Cooking. Este es muy de Stranger Things. Muy chulo. Este es el Unusual Findings. Muy guapo. Y la pena es que no ha salido físico. Ha llegado a consolas. Este lo vimos en algún evento, ¿no? No lo sé, pero me ha gustado mucho. Me suena que- Tiene una pinta la música, Este lo hemos visto hace poco. el tema de lo sobrenatural. Tiene un poquito de todo, muy a los Stranger Things. Este me suena que lo hemos visto hace muy poco y no sé por qué. Dice Maite que memoria tiene. Sí, a ver, a veces tengo memoria, ¿eh? A veces. A veces, sí, no tengo memoria, tengo memoria. Pero si lo dice por mí. ¿Tú? ¿Tú que no te acuerdas ni cuándo de la sentencia? ¿Te lo he tenido que recordar yo? Oye, vida. Tú halagame delante de la gente. No, tú tienes mucha memoria para tuyo y lo de tu No trabajo. saques mi trapo sucio. Pero en memoria menos tal, Menos que... la eliminas y te quedas con lo importante. Sí, tú eres, la memoria residual la sueltas. No os peleéis los dos, va. Sin mirar, ¿cuál es el día del santo del otro? Uy, no sé, mi santo propio, no sé. ¿Sabes quién es la que me felicita en mi santo? Su madre. Cannibal Abduction. ¿Y sabes quién me felicita al mío? Su madre. Porque es mi mujer, ¿no? Bueno, Cannibal Abduction. Este es un juego de terror. De caníbales. La verdad. Tiene una pinta de terrorcete guay. El juego es argentino. Del estudio Epic Llama. Muy a lo retro. Con estos gráficos así de Play 1. Este es el mismo... Cannibal Abduction. Es también de Epic. ¿Llama? No, Epic Llama no es el de Unusual Findings. Sí, por eso. Y este es el de Selewi. Ajá, Selewi, también estudio argentino. vale. Cannibal. El anterior, te lo digo ahora, Pilder. El anterior es muy guapo. Lo escribo yo aquí. Es Unusual Findings. Muy chulo, la verdad, me ha encantado. El anterior, Unusual Findings. Lo tenéis en digital en casi todas las plataformas. Y este Cannibal está en todas las plataformas también. Sí. The Puppet Combo.
También tiene buena pinta este. Este está en todas las plataformas desde 2024, febrero. Sí. Y este lo conoce Eva. ¿Lo has jugado tú en el Ah, canal? el Roots of Pacha, Sí, Frutos Pacha. que tuvo un problema de licencia después de sacarlo en Sí. Steam, lo tuvieron que retirar de la plataforma de Steam, no sé qué pasó. Y luego lo han portado a consolas y creo que le tocó a Jack. ¿A quién le tocó? ¿A alguien del canal conocido le tocó aquí? Es un juego rollo Animal Crossing. Animal Crossing, Potion Permi, pero más corto. Hasta Stardew Valley. Tiene cositas de todo. Sí, pero mucho más corto y es sobre el mundo prehistórico. Entonces, bueno, la evolución, cómo te mueves, los dungeons, todo es todo basado en el lore prehistórico y latinoamericano. Muy, muy divertido. Es un juego argentino del 2023. De Soda Den es el estudio. Estudio argentino. Llevamos mucho tiempo esperando este juego, como 2 años hasta que salió, y había mucho hype. Es que todo lo que tenga que ver o parecido a Stardew Valley, que por cierto ha habido una última actualización bombísima esta semana, pero yo no quiero hablar de lo que no sé. Pero ha habido una actualización súper gorda en Stardew Valley, la gente está de hype, pero antes de entre actualización y actualización la gente tiene que vivir de algo, entonces vive de juegos así, como el Potion Permit y que tiene un poco de minijuegos y fue muy divertido. La verdad que se me hizo al principio, el tutorial del principio se me hizo un poco largo y muy pesadico, la verdad. Pero luego ya que se comenzaba a animar cuando cortamos el directo. Dice que le tocó a Loki. Ah, ¿te tocó a ti, Loki? Dice que Sí, pues te tocó a ti, guapa. Bueno, otro de terror. Otro Selena's Selena's Unbearable Night. Unbearable. Juego de México del estudio Farelas. Del 2023. I don't remember seeing you before. No tiene muy buena pinta. ¿Entiendes? Selena's Unbearable Night. ¿Te gusta? Un poco de rollo Tormenta Souls. Sí, es que no hay tantos juegos de terror. Sí, pero... Y, Este tiene demo. ¿ves? Y Este tiene tiene demo a para nivel jugable. Naranjita, que ya tiene un PC gaming. Es un juego survival horror en tercera persona. Buscas objetos, resuelves acertijos, enfrentas a terribles adversarios para conocer la historia de Selene. Inspirado por los antiguos survival horror con 2 personajes jugables y mecánicas modernas, adéntrate en una historia narrativa. Anda que desvelan mucho. Han roto los cuernos en hacer el argumentario. Pero mira, tienes muy Resident también. Sí. Con demonios de por medio, ritos satánicos. Está guay. Naranjita, este tiene tu nombre. Qué extraño, no me tocó a mí. Pobrecito, pobrecito. Bueno, me está más raro, ¿eh? Sí, pero mira, ahora tienes que enfrentarte a él. Dios. No está mal, Naranjita. Yo creo que estaría guapo, está guapo, apúntatelo. De momento no ha salido físico. Uy, qué mal rollo, Dios. De momento no ha salido físico. Y la única manera de poder jugarlo es en Steam. ¿Está en PS5 no? Solo está en Steam. Steam. Estaría guay un por a consolas también de este. Si en breve te vas a hacer una pro del OBS. Es que tiene un PC gaming. Lleva 2 semanas estudiando el OBS. Está a punto ya de solucionarlo. Mira, mira, hasta con arco. Que me ha gustado el juego, está bastante bien, Mira, ¡pumba! Cariño, yo como me estreso muchísimo con estos juegos. Ni de A ser un juego indie de un estudio mexicano, Farelas, no está nada mal el juego, Pinta bastante bien. Where the hell am I? ¿Dónde And your puñetas name is? estoy? Celine. Elena. No le hagáis caso a Evix, que no saben no sé ni iniciar el OS. Sí, Naite, la Steam Deck blanca. Limitada, pero ya con la negra tenemos de sobra. Que no, que le dice Maite a Naranjita Sí, que se compre la Steam Pero Deck. nosotros, ya lo decimos. Nosotros compraremos la nueva Steam potente A ver, de aquí un par de años. hay que parar. Sí. Porque va a salir uno que me encanta. Annapurna. Y Annapurna es uno que le he puesto a Eva. Maite dice a quien no se haya lanzado ya que se tire por la Sí. de una tera. Bueno, este es el Storyteller. Y de un solo desarrollador. Es del señor Daniel Benmergui, argentino. Bueno, lo hizo con otra persona que falleció y cuando lo fuimos a ver a la Málaga, a la Guadalindi, Sí.
el artista que le ayudó a hacerlo, bueno, él es el Daniel es el artista y el desarrollador que picaba era otro chico latinoamericano. Los dos son latinoamericanos. Este juego ha estado más de 10 años. Argentinos. Este ha estado más de 10 años en producción y en muchos momentos casi se lo tiran y no lo tiran adelante, pero por suerte fue Devolver, ¿no? No. Annapurna, Annapurna. perdón. Y luego salió en Netflix. En Netflix les ha dado toda la pasta que necesitaban. Pero justo cuando celebraban el contrato de Netflix, en una fiesta y un after, el chico que no lleva muy buena vida de desarrollador le dio un jamacuco y de ahí no salió. Y lo contaba llorando el Daniel en la Guadalindi, que explicaba que tenía que estar aquí con el otro hombre porque les habían pagado la charla para hablar de este juego y del transcurso de cómo durante 10 años han tirado el juego adelante y la historia de éxito, y el pobre le hizo un homenaje cuando yo fui. Entonces explicó un poco, tengo fotos que os enseñé de cuáles eran los bocetos principales, y tú aquí puedes... Se rompieron mucho los cascos de que cualquier cosa que haces en la historia Puedes modificarla. puedes modificarla y tiene miles de finales, ¿sabes? Esto estaría muy Y guay. el arte está súper En chulo. una edición física muy buena. Esto estaría... Es como el Gorogoa, tipo de juegos de puzzles que puedes montarte la propia historia. Es muy chulo. Muy Sí, chulo. pero tiene combinaciones miles, ¿sabes? Y es muy chulo. Es un juego que puede durarte 2 horas o 6. Y este es otro, el Desvelado. Otro Metroidvania muy cookie, muy soft. Bueno, Metroidvania, más bien Plataformas. plataformas Es un poco de precisión, pero un poco rollo cookie. del estudio Bumpy Team, Sí, argentino también, desvelado. de este año 2024. Ahora estamos a recta final. Y la verdad es que estaba guapo. Cuando lo vimos en la Gamescom que se mostró, estaba chulo. Este pedí aquí, pero no me hicieron mucho caso. No. Fácil no es. Este se lo podía haber pedido directamente al estudio, pero estábamos muy saturados y no les dije nada. Porque sé que estuvieron dando keys bastante por redes sociales a gente que sigo y que conozco, o sea que hemos intercambiado posts. Y pensé en enchufártelo a ti porque me gustaba a mí, pero yo no me atrevía. Bueno, ¿y este qué? El Dream Super. El Dream Super. ¿No te suena? El Tetherlight. Dream Sweeper, sí. Tetherlight es un juego RPG rítmico muy chulo. Con movimientos, como podéis ver, muy guapo. Y porque Pixel. sweep es barrer. Del estudio Etherlight 2024 de México. Muy mono y que también pedí key y tampoco se sabe nada. Tenéis la demo disponible y sale a un precio de 9,75. Y ahora viene uno de un gatete. Este es un juego que podéis jugaros en 11. ¡Qué largo! 6 horas, 11 horas. Un Sí, juego no, largo, es un RPG. Hirokato, un juego que no es para mí. Este es un gatete celestial. Muy celeste, pero de un gato. El Hirokato. El Hirokato es de Colombia. Es un juego colombiano del Astero Games de este año 2024. Sí. También con demo disponible. Tiene pinta de fácil, ¿no? Esto es peor que el Chain, aquel No, del Chain de nuestro amigo José Romareda. aquel era Martín. Sí. Es velocidad, pero tienes muchos puntos de poder saltar. Aquel era mucho más frenético y más difícil. Este es difícil, por eso. Y es un delivery hero, es un repartidor. Y el Izuma aquí que es Pixel. Imperfect. Y ahora uno que acaba de salir en físico, también por Soedesco, Sí, en Switch, Play 5, muy chulo. el Orange Season. Un juego que salió además Muy en bueno. el 2017, pero en consolas en el 2024. ¿Veis? Se ha envejecido perfecto. Porque empezó como Early Access, ha tenido muchas mejoras, muchos upgrades. Está precioso. Es un juego brasileño de Inner Fire Studios y la verdad es que está muy bien. Este lo tenéis a físico, ha salido hace un par de semanas. Orange Season. Guapísimo.
2017. Han estado 7 años, 8 para pulirlo. Ay, qué vaquitas más monas. Venga, que nos viene uno de los que jugamos en el canal. El primer juego cubano, El Saviorless. Saviorless. El primer juego cubano, indie cubano, que nos gustó muchísimo, Metroidvania. Estuvo 10 años para salir. Que pobre. estuvo 10 años para salir, que Dare Village lo ha publicado en digital. Lo tenéis en digital en todos sitios, también en Switch. Nos gustó un montón. Sí, muy extraño y muy original, ¿eh? Tiene cositas de gris en el tema de la paleta de colores. La paleta de colores y tal. El juego muy guapo también. Y aparte no tiene textos, entonces hace que sea muy inmersivo. Y tú puedes cambiar de personaje, ¿verdad? Que podías cambiar como en 2 personajes. ¿no? Además, el equipo de desarrollo son 2 personas. Sí. Un artista, un dibujante artista cubano y un desarrollador. Muy al estilo Del Storyteller. bueno, del estudio español de Conrad y su estudio. También hay un artista, pero en este caso un equipo muy pequeñito. Y creo que son solo 3 o 3, ¿no? Dos, porque el desarrollador sí que ha cambiado. El dibujante, sí. el artista siempre ha sido el mismo, pero el primer desarrollador se cayó del proyecto y tuvo que contratar a un segundo. Espera un momento. ¿El Saviorless dónde lo pueden jugar? Switch, PlayStation 5 y creo que también Steam. Play 5, Switch y Steam a Sí. 10 euros. Sí, sí. 10 Muy- euros, muy me parece guapo. muy bien. Muy buena, 13, 10 y euros. muy buena calidad técnica. Del Publisher Plugin Digital. Sí, que hace Lo cosas muy curioso es que alguna entrevista que han hecho al artista es que tenían que irse a la plaza del pueblo para pillar wifi para trabajar. Muy loco. Bueno, el The Lullaby of Life. Muy colorido, muchos premios. Este es un juego de Brasil, de One Simple Game. Y te doy un dato más. Dime lo que tú quieras, que seguro que lo conoces. Que lo he jugado y he hecho un review. Ya, algo de eso te sabía yo. Me sonaba a mí el título. Hice un review, mira, este me lo dieron gratuito y lo decliné porque no tenía tiempo. Ya. Luego salió gratis en un montón de plataformas, creo que fue en Amazon Gaming o en Netflix. Y lo vi y dije, ostras, cómo mola, y yo lo he declinado, mierda. Y por suerte luego salió en consolas y ofrecieron las keys y aunque sea muy baratito, lo jugué y me lo pasé súper bien. Porque tiene unas mecánicas de botones y de puzzle rollo Tetris que tienes que combinar para hacer magnetismo y que se muevan las cosas. Y me lo pasé teta. Es rollo pinball, ¿sabes? De esos que empiezas y te empiezas a enganchar y dices, venga, una partidita más, una partidita Tiene un más. montón de premios el juego, ¿eh? Sí, tiene un sí, montón de premios. estuvo genial. Tenéis la review en el canal de YouTube. Bueno, el estudio era brasileño, ¿eh? Bueno, The Abyss Within, un juego Muy de Tony. de deck, es decir, de formar tu mazo, tipo Dungeon Crawler y táctico, de un estudio uruguayo, de Uruguay, de LOM Games, LOM Games. Este juego acaba de salir en 2024 y la verdad es que se ve bastante chulo, muy de mi estilo. 5 euros solo vale. Y muy baratito además. Como podéis ver, Ay, es un Dungeon pobre. Crawler, pero el cual utilizamos cartitas, tomamos nuestro deck para avanzar en la historia. Solo tienen 16 reviews. No han Sí. tenido mucho marketing, pobre. Sí, pobrecitos, pero tiene buena pinta el juego. Porque tiene pinta, ¿eh? The Abyss Within. Y aquí el tema del marketing y que funcione bien el juego o mal es el boca a boca Hombre, casi. puede ser un buen juego, pero si no saben que existe, pues es difícil a veces, ¿no? Y ahora uno que va a editar la gente de Tesura. Una cosa, cuando el publisher y el desarrollador son ellos mismos, quiere decir que no han tenido mucho apoyo de No, marketing. tienen que autogestionárselo ellos. El de otro, también de Monana. El, Virgo versus The Zodiac, que me ha confirmado que Sí. me dan la key. ah, qué guay. Que me escribieron para ver si queríamos hacer cobertura. Ah, qué bien. Guay. De vez en cuando pasa eso, que me preguntan y dicen, ¿os interesaría? Bueno, esto sale físico, ¿eh? Una pasada, El publisher es Serenity Forge y lo trae aquí a España Tesura Games, una pasada. con Collector y Sencilla. Del mismo estudio que K-Locker, que ya habéis visto antes, el mismo estudio, ha sacado este. Este ya está en el mercado en digital, ahora sale en físico en España. Y Tesura es el que nos lo va a traer a España. Una pasada. Pixel, muy mono.
El estudio, como hemos dicho, es Moana, brasileño. Guapísimo, me encanta Muy el guapo. arte. Me recuerda al Momodora. Sí, el tiene arte, un rollo Momodora. ¿verdad? Que no hemos puesto Momodoras, por ejemplo, que ya los conocéis, que también es latinoamericano el juego, brasileño. Estuvimos contándoos la Sí. historia. Empezamos en la sección esta de Indie Sí. Glows con esto. Ya no le llamamos Indie Glow. Podríamos volver, queda guay. Bueno, podemos llamarlo como quieras. Cafetito Glow. Como quieras. ¿Sí? Y el último del canal es el que ya vimos en el Halloween. El que he dejado el último, el que hemos apuntado antes. Ah. Es el más loco, más bizarro. Por cierto, este juego ya lo tenéis en Steam si queréis jugarlo. Sí, Lo tenéis en Steam, a veces hay ofertas buenas. Y nada, y lo traeremos al canal sí. en Switch. Bueno, y ahora y el último de hoy, un juego que tiene mucha expectación por el mismo. Es un juego argentino de un artista Andrés Borghi y del equipo Big Ventura. Y es una bizarrada, es una película interactiva con partes jugables survival en pixel. Esto, ¿qué os parece? Una mezcla increíble, naranjita. Esto mola muchísimo. Llega el año que viene, el 2025, y la verdad es que da mucho rollo, ¿eh? Da mucho rollo raro, ¿eh? Además, puro estilo survival en pixel, pero con escenas, con actores reales que han enrodado las partes de la película interactiva. Y la verdad es que tiene que estar guapo esto, ¿eh? Tenebris Somnia es el juego. Tenebris Somnia. Argentino. El año que viene sale a la venta. Pues hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Bueno, pues ¿qué te ha parecido el especial? Tú te lo has pasado bien. No tenías límite. ¿Qué quieres decir esto? Que estabas en tu salsa. Estabas en tu Pero has salsa. visto que al final ya me he cortado. ¿Por qué? No he sido yo misma. No, Me han dicho tantas cosas que ya me he sentido que con la reprimenda del profesor. Me he ido castigada me he quedado delante y sin poder Si copiar. no he dicho nada. Es como la revoltosa del final de la clase que la ponen delante a portarse bien. Si yo no he dicho nada. Al Me has contrario. dicho que a este ritmo no acabábamos. Hombre, claro. No. Si son las 11 ya. Dice Pilde que ha estado muy bien. ¿Os ha gustado? Y dice que no tenemos límite run game. Bueno, si os ha gustado, haremos alguno más. De hecho, hay un montón de juegos latinoamericanos que no hemos metido. Y bueno, y de años anteriores. Porque que hemos metido sitios más recientes. Juegos que igual conocéis menos. Juegos que o van a salir o acaban de salir. O podemos hacer también un especial nuevo de videojuegos españoles futuribles que no. hay También. muchos. Ya iremos haciendo, la verdad. Es que es Es interesante. que el mundo de los videojuegos indies y Uf, es muy hispanohablantes, Sí. tanto Latinoamérica como el mercado español está a tope. Pero para que veáis que está increciendo, que el mercado es enorme, hay mucha expansión. Países que por cultura y por años anteriores no hacían videojuegos, están haciéndolos ahora, como el LATAM, que no eran países muy productores de videojuegos. Ahora están muy a saco. Mira, Brasil ahora mismo está a full. Y Argentina incluso, México también tiene muchos estudios ahora trabajando en videojuegos. Y eso suma. Claro, cuando se habla de crisis en el mercado de videojuegos, la crisis viene dada porque hay mucha oferta. Y demanda sigue viendo la misma o más, pero no cubre las necesidades de los equipos que hacen juegos. Hay muchísimos juegos en el mercado. Piensa que hay una Gamescom Latam en Brasil. Sí. Aparte de la de Alemania, también está la Gamescom Latam. Y ahí hay un gran mercado y muchas exposiciones. Igual que en Tokio, está luego la alemana y también está la Latam. Podríamos hacer una ruta cada año. ¿Por qué no? Brasil. Bueno, pues nos vamos a marchar, ¿no? No sé quién hay en directo. ¿Tienes por ahí? ¿Tú cómo estás?
Mira, balance final. ¿Te ha gustado hacer el recopilatorio? Sí, hombre, está guapo. Más que nada ¿Te lo has buscarlo. preparado? ¿Estás Cuatro- satisfecho 4 orillas. del hecho. trabajo hecho Sí, claro. y de Yo- lo que hemos contado? Y de tu compañera de... Ahí ya tengo mis dudas. Ole, mira, pues nada, Ahí la tengo próxima mi vez duda. no me traigas. No, si te traes tú sola, no hay problema. No te hagas la estrecha, ¿eh? No me está convenciendo. En fin. ¿Dónde vamos? Que tú eres aquí la que ordenas y mandas. ¿Dónde tenemos aquí? ¿Dónde tenemos gente guapo para marcharnos? No sé, cariño. Nos vamos al especial de DJ Punchy que están haciendo la... o van a acabar ya. Bueno, ya han acabado. Están haciendo una maratón. Están haciendo el maratón, ¿no? DJ Están Panty. haciendo la de recopilación. Vamos a que están con el tema Sí, de la recolecta de de fondos para Valencia. y para eso. la Dana, que nosotros hemos ya colaborado y hemos estado casi todo el día conectados con ellos. Sí, Vamos para allá, vamos chicos. para allá, que Si queréis colaborar, están haciendo recogida de donaciones para los bomberos, para una ONG de bomberos, y llevan todo el día haciendo entrevistas, dando premios y nada, y dando un poco de exposición de charlas de videojuegos españoles. Así que nos vamos con DJ Punchy y su equipo, que ahora están a full con el tema de este evento de recaudar dinerito. Y nos vemos mañana. No, mañana no, el jueves. Mañana descansamos. Mañana descansamos el jueves con especial Play 3, volumen 2 de PlayStation 3. ¡Retrotraficante, apunta! Así que hasta el jueves. ¡Un besito! Nos vamos con el bueno de DJ Punchy. Venga, Chao. hasta el jueves. ¡Chao, cookies!